Suscríbete a la Panterita. Gracias por atendernos, muy amable comisario Livio Castiñeira, subjefe de la comisaría de Limpio. No es la forma de actuar. De ninguna manera es la forma de actuar. No, parece que se equivocó en todito, porque acá, mira, acá justo estamos viendo el artículo 231, perturbación de la paz de los difuntos. El que sustrajera un cadáver, partes del mismo o sus cenizas. El otro dice, el que practicara actos ultrajantes a un cadáver o a una tumba, cuando los casos señalados tienen un beneficio propio. No, nadie hizo eso, ¿verdad? Acá también Soraya nos compartió el 232. Perturbación de ceremonias fúnebres. El que perturbaba una ceremonia fúnebre será castigado con una pena privativa de libertad hasta 2 años o con multa. Según lo que escribió, nada hizo eso. Yo con esto soy intransigente. A mí no me vienen con el verso de, ay, habló con mucho respeto. No. A mí no me vienen con ese verso. No me vienen con ese verso. Si yo soy intransigente con algo, es con que el que tiene un uniforme abuse de ese uniforme en lugar de estar al servicio de la ciudadanía. De ninguna manera. De ninguna manera. Él creía que el hombre estaba alcoholizado. El hombre no estaba alcoholizado. No. Y quería llevarle... esposado quería llevarle a la comisaría. Tienen que ver el video. Claro, dice, ¿cómo yo voy a saber si estaba alcoholizado o no, si tenía que llevarle? Imagínate que el policía puede decir, yo puedo estar caminando con una cara de borracho por la calle y la policía tiene el derecho a decir, epa, usted creo que está borracho, venga acá, esposado, y le vamos a hacer el test. Y si da negativo, te deliberamos otra vez sin problema. ¡Qué locura! Nos vamos. Ya picó. Nos vamos. Es hora de despedirnos, señora. Sí, señor. Nos encontramos mañana. Ya viene Fútbol a lo Grande a través de Monumental. De electrodomésticos del país, Lasca, el primer y único laboratorio de productos biotecnológicos en Paraguay. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Universidad Americana, sé lo que quiere hacer. Comecipar, tu mejor opción. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Los Sarrap, de Garelli Estructuras. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell, recomendado por los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix. Supermercados Real, somos familia. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. El día a día en noticias a nivel monumental. 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo Grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Jorge? Buenos días, señor. Saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal, Pancho? Buen día, saludos para todos. ¿Qué tal, Fabián? Buen día, Arturo. Un saludo a todos. Estamos acá por razones obvias. Después me la voy a picar. ¿Cómo anda la cosa? ¿Bien? Excelente. Bien, feliz año para todos. Feliz año para todos, así mismo. Bonanza, la lluvia. Sí, señor. ¿Y qué escándalo? Perdón. Escándalo. ¿Ese qué programa es ese? Ese teleshow de tu palo. Sí, antes había una música. Es un escándalo. Escándalo. Es un escándalo. No hay que cantar, Pancho. Dice que le contestó Quique Landaya a Iván. Iván siguió después del programa de anoche con los... Sí, yo leí. Sí. Pero le contestó Quique Landaya. Buscampo ahí porque está teleshow. Pues la respuesta de Landaya no vi. Sí, ya sé. Estaba enterado todo. No, acá estuvo Iván Almeida. Sí. Con Matías. Sí.
Donde estuvo sentado Víctor estuvo Matías. Ujú. Y las perspectivas del chico son buenísimas, dicen que es muy bueno. Pero las decisiones también hay que tomarlas. Entonces, como que hay un disgusto de Iván Almeida, porque no lo lleva a la pretemporada. Y ayer le decía aquí que en Navidad lo mejor es que juegue, no que vaya y no juegue. ¿Se entendió? Por dónde se lo mide, dice Quique Landaida. Hay que ver por dónde vos lo mirás. Así fue. Sí, sí. Utilizó la frase que juegue en primera, no que llegue a primera. Ok, sí, sí. ¿Tiene futuro ese chico? No, pero lo que estamos hablando es que le dice Denis Caniza en las redes sociales que le mató la ilusión a Matías. Okay. Que Matías estaba ilusionado en hacer la pretemporada. Y que Olimpia siempre habitualmente, no sé si cuando estabas en Olimpia era así 4 o 5 jugadores de la juvenil iban siempre, le metían en la pre. En mi época no era así, pero hoy en día sí ocurre eso. Y bueno, se manejó mal la situación seguramente. Porque tiene razón también Iván de que la ilusión del chico estaba siempre de hacer una pretemporada con los de primera, ¿verdad? Pero si no lo convocan es el tema. Pasa que Landaida aclaró ayer que en realidad él, ni Julio César Cáceres, ni el presidente en ningún momento dijeron que iba a ir a la pretemporada. La confusión viene por otro lado. Y por eso cuando yo le pregunto ayer, lo parezco desencajado, y me dice a mí Landaida, y yo sí lo que ¿y quién es el técnico? Porque al escribir era que tu decisión, y a lo mejor hay que ver cómo es el tema. Hoy tiró un mensaje Iván Almeida que no jueguen con la ilusión de los chicos, y es en referencia a su hijo que en principio estaba que sí, no. Realmente yo no sé de dónde eso sacó él. Yo no lo dije nada, el técnico tampoco no lo llamó. Yo no sé dónde él sacó eso, es una cuestión que habría que preguntarle a él. O sea, no se le llamó previamente, no pasó por el selectivo. O sea, el paso del 16 selectivo. 16, ahora él va a ser llamado a la pretemporada del selectivo. Selectivo. Y a partir de ayer el siguiente paso de primera. Leí de todo, me dije, pero está bien, parte de... Vi que te etiquetaron bastante hoy. Que le dedicaron, ¿vio? Sí, le dedicaron bastante la Teresita anoche. Iván. Le dedicaron al presidente y a él sí por qué no está en la pretemporada. Iván lo tuvimos nosotros en la radio. Acá es importante aclarar esto. Nosotros tenemos un jugador que tiene muy buenas condiciones, pero nosotros tenemos también jugadores que están en la selección sub-17, sub-19, que tampoco nos fueron llamados. O sea, eso es una cuestión que también se habla con el técnico, se habla. Nosotros tenemos una forma de trabajar y creo que vamos por buen camino. Yo creo que es importante que aclares, Quique, porque en algún momento lo que se tuvo como información era eso, que él iba a trabajar con el plantel principal. Yo creo que por eso la reacción de Iván también. Bueno, pero en ningún momento hubo un comunicado oficial al chico, a Matías, diciéndole que va a estar trabajando en el equipo de Julio. Es para el selectivo en realidad. En ninguno, no se le comunicó a él nada. No le dijo yo, no le dijo el técnico, no le dijo el presidente, no. Si él dice quién le dice que diga, o sea, no hay problema. Yo no tengo creo por qué aclarar eso. Que le prometieron que iba a estar en el plantel de... Yo le prometí. Yo le prometí. No te enojes conmigo, no le vayas a matar al mensajero. Está matando al mensajero. Acá Iván dice, sí hubo una promesa y él sabe, él no dice que fuiste vos. Y bueno, ¿y quién es el director deportivo? ¿Y quién es el técnico? Hubo una promesa y él sabe. ¿O alguien te dijo para que lo ponga? ¿Y quién es el director deportivo? ¿Quién es el técnico? El director deportivo sos vos. Bueno, ¿y quién es el técnico? Julio César Cáceres. Ninguno no le dijo al chico. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Sí. Dice a mí, ¿quién es el director deportivo? Landaida. ¿Quién es el técnico? ¿Quién puede llamar el director deportivo? Son los que toman las decisiones en el plantel de primera. ¿Cuál es el problema, Arturo? ¿Por qué no le llevan al chico a hacer la pretemporada? Te iba a decir una cosa. Balota había dicho en otra emisora que estaba. Sí. Que se le iban a llevar a la pretemporada. A ver si no entendemos. Nadie juega partidos, porque acá vino Matías, el chico, charlamos, hablamos. Habló con su abuelo paterno, habló con su abuelo materno. Todo está bien. El problema es que sin entrar en las internas, porque hay clubes que se manejan de una manera, otro de otra manera y otro de otra manera, y no es defendiendo posición, es que las dos únicas personas, entiéndase, yo entiendo así, que le pueden venir sumate, es Quique Landaida, director deportivo, y Julio César Cáceres, el técnico. Claro, porque son los que toman las decisiones en relación al equipo principal. Después, los que puedan involucrarse desde las formativas ya no les corresponde el campo de primera. O sea, por lo menos yo entiendo eso.
que si no pasa por Landaide y por Julio Cáceres, difícilmente tenga que ver relación directa con el plantel principal. Sí, solo que hay una persona en la directiva que le dice estás, y allí es donde la atribución que no se da su nombre, pero que entiendo claro, no le corresponde, claro. Estaba invitado como cada categoría, como es tradicional 4, uno de cada categoría el destacado, ¿verdad? Porque no es para permanecer en todo el año, sino hacer la pretemporada y después volver a tu categoría. Pero es una motivación para el chico hacer la pretemporada. Pasó es como un premio. Un ejemplo claro, eso pasó en un momento dado con Robert Morales cuando estaba en Olimpia. Él llegó a trabajar con el plantel principal a inicio de una temporada y después no tuvo continuidad, no apareció en el equipo. Si le gusta el técnico, hasta el punto que terminó saliendo y sabemos lo que pasó después fue a hacer Robert, pero se da ese tipo de situaciones con los chicos. ¿Y Landaida qué escribió después? No escribió nada. No escribió más nada. Lo que hay es Federico Río me dijo que le conté, acá está. No. La puta que se entra en un tema tan delicado, o sea. Al menos en sus redes sociales. Landaida no hace nada. No. ¿Qué dice arriba? Federico Río, creo. Sí. Y sigue Landaida. No. Entramos en un chimerío, pues. Lo que hay es un tuit antiguo. Lo que hay es un tuit antiguo, pero tiene que ver con aquella situación donde lo habían tratado de improvisado y él escribió meses, mucho tiempo atrás. Con mucho sacrificio he ido construyendo mi carrera, puede que a algunos les guste mi forma de trabajar, a otros no, de ahí a decir que soy improvisado no lo acepto, no voy a cambiar nunca mi forma de pensar, primero, pero ese ya es un tuit viejo, ya es... Sí, con un roce que tuvo en su momento. Exacto. Y después tenemos el tema Otálvaro, que no descarten para Olimpia, puede seguir. Otálvaro puede seguir. ¿Qué tal Otálvaro como jugador de fútbol? A mí me gusta. ¿Qué tiene de mí para vos? Buena proyección, buena salida. Ofensivamente para el equipo funciona. Y a mí me gustó el campeonato que hizo Otálvaro. Lo que pasa es que el equipo no andaba. Entonces todo el mundo le critica a Otálvaro por la experiencia que tiene. Y a mí me ha gustado. Hizo un correcto campeonato para mí, Otálvaro. Las pocas veces que le tocó jugar. Después de lo que pasó con Ale Silva, yo creo que descartar algo así hoy es difícil en Olimpia, porque escuchándolo al presidente Miguel Cardona en su momento, charlando en Fútbol a lo Grande, uno decía, bueno, Ale Silva está afuera, y sin embargo unos días después se terminó arreglando. Entonces, por más que lo escuché molesto a Otálvaro ayer en la sobremesa, yo no me animaría a descartar cualquier posibilidad de que... Y le deben mucho. 8 meses. 8 meses en total. Pero como dice Fabián, Víctor, el mismo caso, no careció, no le intima. No, todavía, no descartó esa idea, pero todavía. Ale Silva le intimó y sigue. Sí. Entonces puede darse que Otálvaro, como lo sentimos aquí que Landaida ayer, puede seguir. Sí, porque en una parte dijo, ya no sigue, y ¿quién te dijo? Así soltó una sonrisa a Landaida. No recuerdo, por ahí estoy contando lo que pasó en privado, pero o fue al aire. ¿Al aire? Al aire, sí. Cuando yo le recordé que estaba para no venir, dijo, eso fue antes, dijo, y después ya dijo, hubo 3 casos. Sí. Escuchemos. Nosotros hablamos con cada jugador de cada caso, realmente una situación difícil. Los jugadores, pues, muchos pusieron una buena predisposición y se llevaron a acuerdo. Lo primero que el presidente quiso es ordenar el club para comenzar este 2022, y yo creo que hoy vamos a comenzar bastante bien, bastante ordenado, con todas las deudas arregladas, y vamos ¿Quién es el que le comunica al jugador? Mirá, yo tengo que decirte que esta situación es así, porque es un momento muy difícil el que le tiene que transmitir, Jorge, seguir o no seguir, o bajar el salario. Yo soy el que hablo con ellos. Lo difícil, ¿eh? Y es complicado porque uno también ya tiene una relación con los jugadores y no es fácil, pero cada uno sabe también en qué función está. Caso de Otálvaro, yo le estaba diciendo fuera de micrófono, por respeto a nuestro invitado, incluso lo que había dicho, porque igual íbamos a consultar con Quique Landaida, aprovechando ahora, digo, el tema de lo que había Sergio Otálvaro, que sabrá va a Libertad. Leí y está bien. Sí, nosotros le hicimos una propuesta para nosotros interesante y que no podíamos. Iría a Libertad, perdón. Bueno, y nosotros le hicimos él tiene la propuesta, él dijo que no, si él acepta, él está. Pero ya hubo con Sergio Otálvaro un desacuerdo, no sé si es la palabra desacuerdo, falta de ajuste en ocasión anterior. Sí, había ido a Colombia y después volvió. Sí, todo fue acá. Este es el caso de ahora. Sí. El anterior estaba para irse, lo retuvieron. Eso fue hace mucho, cuando él... Pero ¿verdad que es cierto? Sí, Checho realmente es un jugador que prácticamente 3 veces salió de Olimpia antes y se resolvieron los problemas, ¿verdad? Y ahora hay que ver... 3 veces ya hubo, veo. Sí.
en toda desde que vino. Él siempre fue muy profesional, realmente yo siempre digo un jugador costo-beneficio, creo que fue uno de los mejores porque costó barato en su momento y jugó 4 años a promedio de 40 partidos por año, y eso realmente se valora mucho. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Ya volvemos y nos envía Juan Denis diciendo que Neri Barreiro retorna a Tacuarí. Neri Barreiro es central. El central. Mucho tiempo no estaba en Libertad. Jugó originalmente de Libertad, fue cedido a préstamo a Tacuarí en su momento y ahí apareció en primera división. Pero retorna a Tacuarí. Sí, ya jugó en Tacuarí. ¿Y el pase de quién es? Ahora ya está libre. Sí, hace tiempo él se desligó de Libertad. Bueno, y después metemos tabla Sí. Pero ya nos metimos en el tema tabla. Sí, ya empezamos a... Empezamos a el teleshow de Jorge. Tu amigo Jorge Sosa. Niño. Sí, sigue buscando más material para aquí no hay. Como dato, Neri Vareiro había jugado aquel partido, recordado partido Tacuarí Olimpia, del 2011, del penal tan polémico. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa y alivio para todos los dolores, Yopushupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad, acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Pónete al día con tus cuotas y participa al sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales, @EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pecho nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos, y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos. Los locales Casa Central de Villalá, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando Lemora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Nervigenol Plus es un potente, vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Con Punto Farma y Azuleu, hoy salvamos vidas. Hoy todas las compras que realicen nuestros 410 puntos en todo el país se convertirán en un porcentaje de donación para la Fundación Azuleu. Hoy lunes, día de Azuleu en Punto Farma. Estamos juntos en la lucha contra el cáncer infantil con Punto Farma y Azuleu. Hoy salvamos vidas. Vamos con Otálvaro. Bueno, el balance la verdad que es muy positivo. Yo creo que lograr en tan poco tiempo, en este caso casi 5 años, poder conseguir 7 campeonatos, digamos que no es fácil, ¿cierto? Entonces pienso que el balance ha sido muy bueno. Regularmente fui un jugador donde siempre mantuvo una regularidad, siempre estuvo a disposición, siempre con esa mentalidad ganadora como estoy acostumbrado. Y bueno, el tema de la renovación, obviamente el presidente me manifestó que quería contar conmigo, pero que la reducción salarial sería del 50%, cosa que yo le manifesté que me parecía un poco alto, un poco elevado, ¿cierto? Guardando las proporciones por todo lo que yo genero, por todo lo que le he dado al club, y que yo estaba dispuesto a ayudarle al club, sobre todo, estaba en condición de renovar, que nunca le diría no al club, pero que llegaríamos a un punto de equilibrio donde las dos partes estuviéramos bien. En este caso yo le manifesté que no tendría problema de bajarme el 30 al 35% del salario, cosa que es algo equitativo, no solamente para mí, sino también para el club. Entonces él lo que me manifestó fue que sí, que había esa posibilidad, que me llamaba en el transcurso de la semana y que hablábamos para la renovación. Eso fue a principios de diciembre. Y en ningún momento me llamaron, en ningún momento pues hubo como ese acercamiento de que bueno, sí o no, simplemente quedó así y no fue, digamos, como salió hablando estos días Quique Landaida, que es que yo no acepté. La verdad que, como les digo, yo nunca le diría no al Club Olimpia, nunca le diría no al Club Olimpia. Simplemente no acepté
la rebaja salarial del 50%, el cual me pareciera mucho, y que estaba dispuesto a bajarme el 30-35% para continuar en el club y poder darles una mano por todo lo que yo he hecho, por todo lo que represento y todo lo que estoy dispuesto a dar, porque todavía me siento muy bien, gracias a Dios. Quiere decir que 50% de salario te querían reducir proponiéndote la continuidad, pero buscaste un punto de equilibrio y después ya no hubo ni sí ni no, o sea, quedó como que pasaron los días y como ya no te volvieron a decir nada, considerás que es un ciclo cumplido en Olimpia. Así se dio el tema puntualmente. Así se dio, tal cual. Yo esperaba pues el llamado de volver a renegociar, de volver a estar pendiente del llamado del presidente, el cual nunca llegó, y no es como salió a manifestar Quique Landaya, que es que yo no acepté la reducción de salario. No, sí acepté, pero algo equitativo. Creo que es algo lógico para cualquier ser humano, para cualquier persona que tiene familia, para cualquier profesional en todos los aspectos de la vida, ¿cierto? Yo creo que la reducción de un 50% es muchísimo en cualquier ámbito, independientemente de los montos, de lo que sea. Pienso que era algo muy elevado, ¿cierto? Obviamente yo les manifesté mi punto de vista, el cual, como te digo, como te manifesté, no tendría problema de bajarme el 30-35%, pero la llamada nunca llegó. Entonces di por entendido de que ya no querían contar conmigo al final. ¿Y el presidente era el único que estaba negociando contigo, directamente el señor Cardona, o había otro intermediario dentro del club que iba conversando cada tanto contigo acerca de la cuestión? No, nadie, solamente Miguel Cardona, el presidente, solamente con él pues tuve el contacto, y por ahí se me acercaba pues a preguntarme que qué tal, y yo le manifestaba como a todo el mundo, le aclaraba de que estábamos en esa, buscando la manera de llegar a un punto de equilibrio, pero que tampoco me castigaran tanto en ese sentido salarial. ¿Y te sorprende cómo termina tu ciclo en Olimpia? Porque al no haber respuesta, como que no sé si se desliza hasta un desinterés o algo así, porque hablamos de un jugador con varios títulos y vos mismo lo enumeraste al comienzo de la entrevista, y terminar así, salir casi en silencio, no sé si te sorprende, te molesta. ¿Cómo lo tomaste, Sergio? Pues la verdad, yo soy una persona muy respetuosa, muy tranquila. Obviamente, incluso ustedes han notado que yo soy poco de hablar, incluso creerán ustedes que soy una persona altiva, o no, ni mucho menos. Simplemente soy de hablar poco, soy más que todo de hablar en la cancha, pero esta vez sí me sorprendió porque nunca recibí un retorno del presidente donde me dijo, listo, incluso yo les iba a aceptar toda la deuda que tienen conmigo, porque es muchísima. Yo nunca he salido a hablar, yo nunca he salido a manifestar en contra del club, nunca he salido a decir todo lo que me deben. Incluso iba a aceptar los bonos que me pagaran la deuda 4 años. Imagínate todo lo que todo lo que estaba cediendo, y el cual la gente no conoce este tema. Ahora te lo estoy manifestando porque me dolió mucho, porque la verdad sí sentí que no era la manera, que no era el trato. Te lo confieso acá, ya que estamos aprovechando, porque a todo el plantel le pagaron el mes de agosto. A todo el plantel le pagaron el mes de agosto, el 22 de diciembre. Y a mí fue el único jugador que no me pagaron hasta hoy. Y nunca salí a hablar, nunca salí a manifestar. Me deben, tengo una deuda del 2020 grandísima, de este año ni se diga, de este solo semestre, del 2021, solo cobré el mes de julio. Entonces imagínate la manera, el trato. He sido una persona muy paciente, muy respetuosa, nunca he salido a hablar a los medios. Y me duele que a veces gente con un micrófono en la boca salga a manifestar cores que quizás le convengan a ellos, ¿cierto? Pero a veces hay que escuchar las dos partes y aclarar todo. Nunca les creé problemas, simplemente toda esta semana me la pasé comunicándome con el club, el mismo presidente, el mismo Quique Landaya, el mismo Ronaldo, que me pagaran el mes como lo hicieron con todo el plantel que terminó siendo campeón por 2 veces, y que no merecía un trato de este. En este momento fui el único jugador que no cobré el salario del mes de agosto, que le pagaron a todo el plantel el 22 de diciembre. Entonces imagínate yo cómo voy a estar. Imagínate cómo me siento, imagínate cómo salí. Esto no lo sabe la gente. Entonces yo creo que es momento de aclarar y que todo se sepa, porque es que muchas veces somos tildados
de mercenarios o de un montón de cosas, pero la gente no entiende a veces que primero somos seres humanos, somos personas, somos familia, tenemos familia, tenemos situaciones que cubrir, como una persona normal, ¿cierto? Gastos, cubrir un montón de cosas. Y como le digo, me dolió mucho ese tema porque a todos le pagaron en Navidad y a mí fue el único que no me pagó cuando yo terminé en un buen nivel, terminé saliendo campeón por 2 veces en diciembre y terminamos consiguiendo el objetivo de ir a la Copa Libertadores. Y todo lo que yo le he entregado al club, pienso que el trato que me dieron no fue el ideal y por eso estoy manifestando, porque tengo mucho dolor, porque siento incomodidad y todo el tiempo me prometieron que sí, que ya se te va a solucionar, que mañana, que el lunes, que el martes. Se acabó el año 2021 y Sergio Tálvaro no recibió el salario del mes de agosto como todos los compañeros. ¿Te explicaron por qué hicieron esa diferencia contigo, Sergio? ¿Por qué a todos sí y en tu caso no? No, me dijeron que había que esperar, que había que solucionar un tema de unos fondos y que se me iba a pagar el 23, 24 de diciembre, después pasó el lunes, que fue, no recuerdo qué fecha fue el lunes, después pasó el martes y ya 27, 28 de diciembre, yo dije, bueno, ya no me pagaron, listo. Entonces yo simplemente le dije muchas gracias, pero la verdad que ese no era el trato que se merecía, no solamente un jugador, sino un ser humano, porque es que no es ni siquiera un futbolista, es un ser humano que hizo las cosas bien, que terminó de buena manera, que siempre fui honesto en mi trabajo, que siempre he sido un profesional. Yo, en la absoluta, en los 4 años y medio, gracias a Dios, nunca me lesioné, y eso quiere decir que yo me cuido, eso quiere decir que yo soy un profesional, que trabajo al 100%, que soy una persona ganadora, que ayudo a los jóvenes a pensar de una manera de éxito, de trabajo, de perseverancia, de ser humildes, de ser buenas personas. Y capaz eso no lo ven, y capaz eso la gente al final no, como digo yo, al final no son los títulos lo que te hace reconocimiento, lo que te da reconocimiento. En realidad al final lo que te da es ser buena persona y cómo eras como un ser humano. Entonces yo me quedo con esa tranquilidad, con la cabeza en alto, con la tranquilidad del deber cumplido, con errores, con fallas, como todo, ¿cierto? Como todo ser humano, como todo futbolista que erra un pase, que tira mal un centro, lo que quiera. Pero profesionalmente, internamente, como profesional, como persona, yo creo que nadie tiene queja en el Club Olimpia, incluso los mismos hinchas, porque cuando la cosa se puso complicada, cuando había adversidad, cuando los resultados no se estaban dando, yo fui de los que salía a dar la cara, jugaba los partidos, aguantaba las críticas, trabajé más fuerte para conseguir al final un año que fue maravilloso para todos y que será muy seguramente recordado por mucho tiempo, porque después de haber hecho un campeonato local tan difícil, porque los resultados no se nos daban, al final conseguir 2 campeonatos y el objetivo de ir a la Copa Libertadores, yo creo que fue un año maravilloso, incluso terminó siendo mejor que muchos, que ganó Libertad el primer semestre y que ganó Cerro. Yo creo que terminó mejor el Club Olimpia que todos los demás clubes en el Paraguay. Sergio, y en total entonces, ¿cuántos meses te deben ahora? ¿Son los 5 de este año? Hablamos de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y del 2020 tenés deudas acumuladas también. ¿Cuánto al final suma todo? Total, me deben 5 meses de este año, 2 campeonatos, del año 2021, me deben 5 meses y 2 premios de campeonato. Del 2020 me deben 3 salarios, me deben pandemia, me deben 2 campeonatos. Entonces imagínate, yo nunca salí a hablar, siempre fui respetuoso, pero al no tener una respuesta, la única solución que me queda es aclarar todo para que el día de mañana no salgan a decir, no, es que Sergio Tálvaro es un mercenario, o Sergio Tálvaro solo pensó en plata. No, si fuera por plata yo hace rato tenía que haber renunciado, porque yo tenía primero la potestad de renunciar y quedar con el pase en la mano y de hacerles una demanda, pero nunca se me ha pasado por la cabeza eso. Entonces yo lo único que quiero es aclarar todo, salir bien, que me paguen, porque es que yo cumplí, a mí nadie me regaló absolutamente nada, yo como se dice, me partí el lomo y dejando sobre todo lo más importante, que al final es lo que lo avala uno, resultados y siempre ganando. ¿Cómo te parece pueden arreglar ahora, después de esta relación que evidentemente se rompe por la molestia que nos estás expresando? ¿Cómo te parece que puede darse el arreglo? Porque hablamos de muchísimo dinero, son premios, incluso 3 meses de pandemia, 5 de este año. ¿Cómo se dará la fórmula o qué crees que te van a proponer como para tratar de que se solucione por las buenas y no se llegue a otra instancia en el tema de tu deuda, Sergio? Total,
Total, no, la única solución es que paguen, o sea, yo creo que la única solución es pagar, llegar a un acuerdo. Yo siempre, como le manifesté aquí, que incluso se lo dije, yo estoy flexible a arreglar la deuda, si ustedes tienen la disposición, yo no tengo problema en reducirme algo, pero de esta manera decime con qué ganas voy yo a tener esas ganas de arreglar sabiendo el trato que me han dado. Es que a veces mucha gente mira, como te digo, al futbolista, no, hay que ver también a la persona, al ser humano. Es que primero, antes que nada, somos seres humanos antes que futbolistas. Entonces imagínate el trato que me están dando. Si me llaman a arreglar, no tengo problemas, no tengo ningún problema en arreglar, y incluso dejarles algo en consideración, por agradecimiento también, porque si algo tengo en la vida, si algo he aprendido, es a ser agradecido y a tener gratitud, primero por el club que me brindó absolutamente todo, que me abrió las puertas y me bancó quizás en los momentos difíciles, a la gente, a la hinchada que siempre tuvo una voz de aliento, siempre predispuesta a animarme, a motivarme a seguir trabajando y a seguir consiguiendo cosas importantes, porque mira, yo te lo digo, yo he estado en clubes grandes y este es uno de los grandes, no solamente de Paraguay, sino de América, ¿cierto? Y del mundo. Y jugar en Olimpia no es tan fácil, tener la presión, tener lo suficiente carácter, las ganas y los deseos y la mente ganadora para jugar en el club no es tan fácil. Incluso lo viven un montón de jugadores que llegan siendo estrellas de otros clubes y que en el Club Olimpia les cuesta, obviamente por lo que significa, por lo que es llevar la responsabilidad de vestir la camiseta del club más grande del Paraguay. Sergio, y cuando, por ejemplo, gente de Olimpia sale a hablar en los medios y dice, fulano no aceptó la rebaja, otro, no por citarte a vos, otros jugadores no aceptaron el descuento, y no conocemos la historia de fondo que hay, porque ahora nos estás expresando todo lo que en silencio venías guardando, ¿te parece que se hace como para dejar mal parado, entre comillas, al jugador, y ante la gente como que no quisieron aceptar la reducción de salario, o cómo lo tomás cuando escuchás que dicen esto? Claro, o sea, se me extraña porque, como te manifesté al principio, quizás a veces dicen las cosas con un grado de favoritismo, ¿cierto? Como que quedar bien, ¿no? Y a veces es lindo quedar bien, pero quedar bien con la verdad. Como lo manifesté o lo he manifestado desde todo el tiempo, desde que llegué a Olimpia. Dejé huellas sin pisar a nadie, dejé huellas sin necesidad de pisar absolutamente a nadie, siendo una persona honesta, siempre hablando con la verdad, siempre siendo positivo, siempre siendo un profesional. Pero cuando escucho este tipo de comentarios, yo lo primero que le manifiesto es a mi esposa, ¿cierto? Porque es, digamos, la más allegada, la que siempre está escuchando, la que sabe, digamos, todo el tema en relación mía con el fútbol y demás, de mi trabajo. Y yo le digo, amor, imagínate, o sea, mira los comentarios que hacen, y ni siquiera lo consideran con uno, ni siquiera saben, ni siquiera dicen a veces la verdad a profundidad del caso. Entonces eso sí me duele, pero gracias a Dios hoy tengo la oportunidad también de manifestar mi versión y de manifestar la realidad de las cosas para que todo llegue y se aclare, y que al final no salgan diciendo que Sergio Tálvaro, como muchas personas o mucha gente piensa que es que los futbolistas somos mercenarios. No, primero somos seres humanos, y que al final no salgan a decir que solo pensamos en el dinero. Sergio, otros compañeros tuyos emplazaron a Olimpia más atrás en el tiempo, otros llegaron a alguna acción judicial. Con todo esto que nos estás contando, ¿estás estudiando alguna de estas dos fórmulas como para poder cobrar en la brevedad posible tu dinero? Mira, como te digo, yo el dinero, los meses que me deben, yo me los gané. Los campeonatos que me gané, los gané bien, o sea, no tuvieron que regalarme nada, absolutamente nada. Vuelvo y te digo, si llegamos a un acuerdo y ellos están a disposición antes de llegar a algo más extremo, en este caso una demanda, que obviamente, como te digo, no me pasa por la mente hacer eso, pero también tienen que ver que soy un ser humano, un padre, cabeza de familia, que necesito también, o sea, que vivo como cualquier persona y que tiene sus gastos y sus cosas, pero la idea es arreglar lo mejor posible, tanto para el club y obviamente para mí, que en este caso es el que tiene el sartén por el mango, ¿cierto? Como se dice, pero sin necesidad de pasar por encima de nadie, siempre hablando con claridad, pero que también me hablen con claridad y que sean honestos a la hora de prometerme o de darme cualquier otra cosa. Y mira que se te nota dolido, Sergio, porque me pongo a pensar y me pongo en tu lugar.
obviamente es desagradable no cobrar por tantos meses, pero una historia tan linda en lo deportivo para vos, con la cantidad de títulos, con el cariño que te ganaste en la afición franjeada, que termine de esta manera hasta resulta inesperado, llamativo. Por eso es que entiendo lo dolido que está, lo molesto, y se nota que querías expresar esto como para que la gente también conozca cuál es la historia que hay en el fondo. Claro, total. La verdad sí me duele mucho, porque como dices, fue una historia muy bonita, o ha sido una historia muy bonita, con más logros incluso que derrotas, ¿cierto? Porque en el fútbol dice mucha gente que a veces son más las derrotas que las mismas victorias, y yo creo que yo soy el de los jugadores que puedo decir que tuve más victorias, tuve más alegrías, tuve más logros que las mismas derrotas. Entonces pienso que no sería el trato. Yo soy una persona que no tengo absolutamente rencor con nadie, ni soy una persona conflictiva. Lo que sí soy, muy frentero, muy sincero. Cuando tengo que decir las cosas las digo con todo el respeto del mundo. Obviamente, si tengo o no tengo la razón, siempre voy a ser muy respetuoso, pero cuando tengo que defender mi punto de vista, cuando tengo que defender mis derechos, cuando tengo que reconocer mis principios y darles valor, los voy a hacer a muerte, porque como te he dicho, siempre he sido muy honesto, siempre he sido una persona trabajadora, en lo absoluto. Los que me conocen, tanto los compañeros técnicos y los mismos directivos, saben de lo profesional que he sido. Como te manifesté, yo en los 4 años y medio, casi 5 años, no tuve ninguna lesión. Entonces eso habla, yo creo que algo muy bien, o sea, eso deja una imagen muy positiva. No soy de crear problemas, nunca soy de salir a hablar. O sea, soy una persona extremadamente respetuosa, y los que me conocen saben que tengo muchos códigos y soy una persona muy recta. Pero al tener este trato, ya la verdad me desconsuelo, me molesta un poquito, me molesta, porque algo bueno se hizo, algo bueno se ha hecho. Fue un proceso maravilloso donde fueron solo triunfos. Entonces, terminar así es triste, pero bueno, esperemos de que todo se solucione. Que me den una solución, porque la verdad la merezco. Lo último sobre el tema Olimpia puntual, y después cambiamos de tema, Sergio. ¿Vos vas a seguir insistiendo con Cardona, con Landaida, con gente de la gerencia, o esperás más bien que ellos a partir de ahora comiencen a dar los primeros pasos para llegar a un arreglo? ¿Cómo te vas a manejar en los próximos días en este sentido? Mira, como le manifesté al presidente, le manifesté a Quique, le manifesté a Ronaldo, ya si ustedes no quieren darme una respuesta, si no me quieren dar solución a un salario que merecía, que le pagaron igual a todo el plantel, que yo merecía un salario al igual que todos, si no me dieron solución por eso, tranquilo, les agradezco, pero ese no es el trato. Me parece lamentable e increíble cómo me están tratando. Pero yo ya quiero no tener más contactos, y que yo ya no quiero tener más contactos en el caso de este tema, porque ya si no me dan una solución, ¿qué más voy a pelear? Ya simplemente que se encargue la persona que me está, digamos, en este caso respaldando, el que cuida mis derechos, el que cuida mis cosas, en este caso un abogado, que se entienda directamente con ellos, y yo ya no tener más contacto, porque imagínate, si les escribo de buena manera, los llamo, me atienden y todo, pero no me dan una solución y me dicen, no, tranquilo, se te va a pagar esta semana, y ya pasó, se acabó el año y nunca me pagaron el mes. Entonces me parece muy triste. Entonces ya digamos que es desgastante ir a chocar con alguien que de pronto, no sé los motivos, pero alguien que no me dan solución. Entonces prefiero callarme hasta acá, decir todo lo que pasó y listo, cerrar un ciclo con la gente. Lo tuyo ya no da marcha atrás, por más que quizás en los días alguien de la directiva se ponga en contacto contigo. Pues no sé si hay marcha atrás y todo, pero digamos que hay una ruptura muy fuerte, ¿cierto? Una ruptura muy fuerte, la cual yo creo que, como le manifesté al presidente, o sea, yo estoy dispuesto a aceptar, incluso que estaba dispuesto a aceptar que me pagaran en 4 años la deuda, que siempre es una deuda considerable. Y ahora yo creo que lo realmente importante es que me paguen, o sea, que me paguen los 8 meses que me deben. 5 del año pasado y 3 del antepasado, 8 meses de salario. Y por supuesto 4 campeonatos que me deben. Entonces, yo creo que la única solución acá es que me paguen. Eso sería lo más lindo, tanto para la tranquilidad del club y para la mía también, porque la verdad que me lo merezco. Es que yo me lo gané, a mí nadie me regaló nada.
me lo gané con trabajo y disciplina. Bueno, Sergio, ahora sí, cambiando de tema, esperando que lleguen a un acuerdo, que se llegue a una solución con este tema que debe ser bastante desagradable para vos. Cambiando de pregunta, ¿estás negociando con Libertad, Sergio? ¿Eso es real? ¿Hay contacto de Libertad, del propio Daniel Garnero, como para que juegues en el Gumarelo en este 2022? Mira, no te niego que ha habido cierto interés, cierto, pero nada concreto, aún no digamos, no es algo oficial, como decirte, sí un llamado, un interés, el cual decidí esperar obviamente a qué pasaba con el tema Olimpia, pero al terminar así ya tocaría estudiar, porque obviamente soy un desempleado más y que quiero seguir jugando y que me siento súper bien para seguir jugando. Obviamente para nadie es un secreto de lo que significa seguir jugando en Paraguay y estar, digamos, con el profe Daniel, que lo conozco muy bien. Entonces, esperando en el transcurso de esta semana, mirar a ver qué pasa y seguir buscando, como te digo, la posibilidad de encontrar trabajo pronto. Pero esperando un acercamiento, una oferta más formal, de buenas a primeras, ves con buenos ojos poder jugar en Libertad, nuevamente con Garnero, Roque Santa Cruz, varios conocidos allí. ¿Lo ves como una buena idea? Sí, eso sería obviamente una buena idea. ¿Quién no va a querer seguir jugando? Y más que, te digo algo, mi familia está súper contenta, súper amañada en Paraguay, y mis hijas sobre todo. Incluso hay una de las chicas que llora porque había la posibilidad de salir, de irnos, y que ella quería estar en Paraguay por muchísimo tiempo, el cual yo también quiero estar en Paraguay por mucho tiempo, y digamos que esa sería una gran oportunidad para mantener, digamos, ese círculo familiar tranquilo, y por supuesto yo también. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Esto nos decía Sergio Tálvaro desde Colombia. Bueno, compañeros, tenemos al colega Wilson Méndez, tenido colega uruguayo. ¿Cuál es la pregunta que le quieren hacer? Sí, Wilson, ¿cómo te va? Aquí desde Fútbol a lo Grande, para hablar un poco sobre este interés que existe de Libertad con el arquero Dawson, en este caso, de Peñarol. ¿Cuál es la situación actual de él? ¿Cómo viene el tema de su contrato? ¿Cómo está y en qué condiciones podría llegar a Libertad? ¿Qué tal? Buen mediodía para todos los amigos de Paraguay. Bueno, Kevin Dawson tiene contrato con Peñarol, contrato vigente. Es un jugador que hace 5 años que es titular en Peñarol. En esos 5 años fue 3 veces campeón uruguayo. Este año pasado tuvo la valla menos vencida en el campeonato uruguayo. En Peñarol hay conformidad con él, que es uno de los referentes del equipo. Pero bueno, además está en la selección uruguaya, no es parte del proceso de selección, pero bueno, es un jugador que nunca salió al exterior, y en Peñarol, si bien lo cuenta como titular, cuando arranquen los trabajos el próximo 5 de enero y se empiezan a preparar los partidos amistosos, el 17 es el primero de Peñarol, el arquero titular va a ser Kevin Dawson, pero en Peñarol entienden que si le llega la oportunidad de ir al exterior, no habrá problemas, porque bueno, el jugador siempre se ha comportado bien con el club, ha cumplido y ha cumplido con creces en el arco de Peñarol, y si tiene una chance de jugar en el fútbol paraguayo en este caso, lo van a dejar salir por cómo se ha comportado él también con el club en momentos complicados de la institución. Así que en ese sentido, si Libertad avanza y acelera la posibilidad de contratar a Dawson, del lado de Peñarol no va a haber ningún problema para que el jugador pueda salir. ¿Qué características tiene como arquero? ¿Tiene juego con los pies? ¿Tiene buena salida, buena chique? ¿Qué nos podés contar de sus características técnicas? Bueno, el fuerte de Kevin Dawson es el mano a mano, es el atajar abajo del pórtico, abajo del arco. Es un arquero ágil, rápido, que en Peñarol a veces se comentaba sobre el momento Dawson. A veces cuando un equipo grande como Peñarol no le llegan mucho, pero le llegan algunas veces, hay que responder. Ahí aparecía Kevin Dawson. El fuerte de él no es la salida en los centros o el juego con los pies. El fuerte de Kevin Dawson es abajo del arco, es donde más aparece. Además tiene la característica que a Peñarol le ha costado mucho con los arqueros en los últimos años,
de mantener la mente fría en los momentos complicados. Eso ha sido lo que a Dawson también le ha dado la chance de quedarse tantos años en Peñarol. Es un arquero que vino de un equipo más chico como Plaza Colonia, donde fue campeón, pero que siempre demostró que los momentos calientes de los partidos no le complicaban el rendimiento, y bueno, por eso se pudo quedar tantos años en Peñarol, y creo que en los últimos 21 años es el arquero que ha tenido más partidos en Peñarol, porque te repito, ha sido difícil para Peñarol conseguir un arquero que le dé seguridad, y ese ha sido Kevin Dawson en estos años. A veces ha tenido alguna crítica de parte de los hinchas porque no es un experto, por ejemplo, en atajar penales, que es algo que a veces toca. Este año Peñarol fue campeón uruguayo al ganar una definición por penales, pero en el arco, bajo del arco, es un arquero que ha dado mucho en los últimos años, ha sido el mejor aquí del fútbol uruguayo, y por eso se podía mantener en Peñarol. Wilson, de Galatasaray, ¿hay algo también con relación a una posible ida por recomendación de Muslera? ¿Qué nos podés contar sobre eso? Mira, de eso yo lo he leído también, lo he leído de medios extranjeros, pero no supe que hubiese un interés real. Es lo que les puedo comentar. No conozco que con Peñarol hayan hablado de parte de ese club. Sí sé que lo de Libertad era un poco más serio, y bueno, creo que ni siquiera tiene que viajar tanto Kevin Dawson. Paraguay es un país que le queda cerca a Uruguay. Los paraguayos son ustedes y nosotros somos bastante parecidos a la hora de cómo nos llevamos, así que creo que para el arquero tampoco sería tanto cambio, pero bueno, acá por lo menos lo de Libertad se ha hablado con fuerza. Lo de Galatasaray solamente lo hemos leído en los medios de prensa. Y Wilson, de lo que manejan como información, ¿la intención de Peñarol es vender todo el pase de Dawson o podría darse alguna otra forma de negociación? Bueno, Peñarol tiene el pase de Kevin Dawson, pero le faltan pagar cuotas de su equipo anterior, que es en Plaza Colonia. En el caso de Peñarol, no hay en principio, todo depende de lo que quiera ofrecer Libertad de Paraguay, pero en principio no habría problemas para negociar tanto la ficha como préstamo. No, en ese sentido no habría problema, porque bueno, te repito, la relación Kevin Dawson-Peñarol es muy buena. El arquero siempre se comportó bien con Peñarol, hasta cuando el club tuvo problemas económicos y no podía abonar en fecha los salarios del jugador, de los jugadores del plantel. Entonces en Peñarol ven como una manera de retribuirle, no complicarle la salida tanto a Libertad como a cualquier otro club del exterior que quiera contar con Kevin Dawson. Lo que sí, Peñarol quiere resolverlo lo más rápido posible, porque repito, el 5 comienzan los trabajos y el técnico quiere tener a todo el plantel a disposición. Bueno, Wilson, muchísimas gracias por todo este tiempo. Muy amable, Wilson Méndez. Gracias, tu informe desde Uruguay. Gracias, Wilson, muy amable. A las órdenes, que pasen bien. Gracias, doctor Rubén Ditore, ¿cómo te va? Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Buen año. Igualmente para vos, doctor. Están buscando el arquero. Estamos hablando con un colega uruguayo sobre lo publicado, sobre Dawson, ¿es así? ¿Sobre quién? Disculpa, no te escuché. El arquero de Peñarol, Kevin Emilio Dawson, que te leo cómo se escribe. Sí, no, ya, ahora escucho. Sí, sí, nos ofertaron. Realmente nosotros no lo buscamos. Tenemos por lo menos 3 o 4 ofertas diferentes de personas que llamaron a ofertar al jugador. Y vamos a ver ahora qué dice el técnico. Vamos a movernos primero allá en Ingaguazú y ahí vamos a ir decidiendo qué hacer. Porque muy buenos conceptos sobre él. ¿Tiene oferta de dónde también? Según el colega, lo de Galatasaray es más que nada un rumor. Lo que saben en Uruguay es lo de Libertad como posibilidad. Es decir, le ofrecieron la Libertad. Exacto. Doctor. Sí, nos ofrecieron, pero nosotros no lo buscamos, ¿verdad? Ellos nos ofrecieron, lo conocemos. Yo lo conozco, lo he visto jugar varias veces, es muy bueno. Y vamos a ver qué pasa. ¿En qué momento viene el central? No tenemos todavía lo Arturo. No tenemos todavía nada. No hay nada. No, yo te consulto. Sondeo, propuestas, ofertas, pero nada concreto.
¿Quiere decir que cuando comience la pretemporada son los que estarán o ya va a tener la presencia de los nuevos? Y van los 32 que están, hoy empezaron a hacerse las pruebas médicas. Vamos a ver los resultados del COVID cómo andan, y en base a eso ya nos vamos el fin de semana a Ingaguazú. ¿Yo que se hace ahora la prueba médica se está haciendo? Sí, se debe estar haciendo ahora. Bueno, compañero, con el doctor Rubén Ditore, ¿le ofrecieron el arquero de Peñarol? Sí. Sí. Doctor, y los otros arqueros que fueron ofrecidos, porque decía 3 o 4 nombres en carpeta, ¿son todos de por ahí también, de Uruguay, Argentina? ¿Hay alguno que saca una ventaja sobre el resto? Todo el extranjero. La verdad que son todos del extranjero. ¿Pero hay alguno que lo están mirando con buenos ojos ya de entrada o todavía no se puede adelantar nada sobre los arqueros? No, porque queremos ver qué es lo que nos dice el técnico, ¿verdad? Y a mí me gusta el de Peñarol, ¿verdad? Pero hay que ver cómo está, qué condiciones, porque lo que se habló fue nada más de empresarios, ¿verdad? Que llaman y ofrecen, pero nada formal, nada serio así. Presidente, ¿ustedes están buscando también un lateral izquierdo? No, de momento no. Vamos a ver, como te digo, qué es lo que, cómo ve el técnico lo que tiene, ¿verdad? Y en base a eso vamos a reforzar más. En principio estamos con 32 jugadores y podrían acoplarse eventualmente en la medida que el técnico así lo quiera, ¿verdad? O lo necesite, 2 o 3 más. Pero eso vamos a definirlo realmente más adelante. ¿Otálvaro? No creo, porque en ese lugar hay mucho lateral derecho, ¿verdad? No sé, no creo. Pero el Sergio Otálvaro dijo que le llamaron. Le llamaron gente de Libertad, pero no le llamó nadie de la directiva. Sí, pero esa persona que le llamó está actualizada. No sabemos lo que es, pero no sé. Dice que muchas veces los jugadores, estando libres, se ofrecen a través de sus representantes, conversan entre otros representantes, bueno, pero nosotros no tenemos nada oficial, absolutamente. Doctor, ¿algo más resuelto sobre jugadores que están para ir a préstamo? Y no, lo que están ya, lo que ya sabíamos que estaban, ¿verdad? Las Cáceres, Alfio, ¿cómo se llama? Este muchacho que estaba en Cerro, Martínez. Pero nada definido aún dónde van a jugar. No, todavía no. Pero ya se le avisó, se está viendo, se está buscando. Le pasa que ellos se tropieza con un problema salarial, ¿verdad? Presidente, y para el caso puntual de Adrián Martínez, ¿qué sucedió allí? Porque el jugador tenía contrato hasta el mes de junio, finalmente regresa a Libertad. ¿Eso se da porque Libertad pide al jugador o porque Cerro no lo va a utilizar? Si Cerro no cree que lo va a hacer útil y lo necesita, le cederemos de vuelta sin ningún problema. Pero quiere decir que Cerro no hizo el pedido para continuar, por eso es que el pase retorna a Libertad, porque no lo va a tener en cuenta. Sí, claro. ¿Tampoco se va a quedar en el plantel Gumarelo? ¿Cómo? ¿Tampoco se va a quedar? Y yo creo que no, porque hay también muchos jugadores en ese puesto. Hablando de jugadores... Si el técnico no lo va a tener en cuenta para hacer jugar, es un desperdicio tenerlo ahí, ¿verdad? Tienen que jugar. Hablando de muchos jugadores en la delantera, ¿hay también existe también la posibilidad de contratar a otro delantero más? ¿Van a buscar un delantero más? Sí, estamos viendo. ¿Sería de qué características, presidente? Y algo que se acople a lo que nosotros ya tenemos, ¿verdad? No buscar otro que sea igual, ¿verdad? Buscar algo diferente, algo que le haga jugar a nuestros jugadores y sacarle el mejor rendimiento posible. Cerrando, Francisco Ditore figuraba. Perdón, Francisco Dakota figuraba, doctor Ditore. Francisco, el brasilero. Sí,
Si me gustaba a mí, sí, me gustaba. No, es decir, figuraba, estaba. No llegamos a hablar, no. Pero sí, era un delantero interesante, por la movilidad que tenía. Bueno, doctor, seguiremos charlando. Gracias por tu tiempo, doctor, muy amable. Listo, Arturo, cuando guste. Gracias. Sin problema. El doctor Rubén Ditore. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria. Desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000 Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con Medilife, comenzar el camino hacia una vida más saludable. Para vos y tu familia, recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Por tiempo limitado, comunicate al 0982-186-386 Medilife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Frases de colección. Mira, yo te lo digo, yo he estado en clubes grandes y este es uno de los grandes, no solamente de Paraguay, sino de América, ¿cierto? Y del mundo. Jugar en Olimpia no es tan fácil, tener la presión, tener lo suficiente carácter, las ganas y los deseos y la mente ganadora para jugar en el club no es tan fácil. Frases de colección. Todo el tiempo desde que llegué a Olimpia, dejé huellas sin pisar a nadie, dejé huellas sin necesidad de pisar absolutamente a nadie, siendo una persona honesta, siempre hablando con la verdad, siempre siendo positivo, siempre siendo un profesional. Dejé huellas sin pisar a nadie. Frases de colección. Si no me quieren dar solución a un salario que merecía, que le pagaron igual a todo el plantel, que yo merecía un salario al igual que todos, si no me dieron solución por eso, tranquilo, les agradezco, pero ese no es el trato, me parece lamentable e increíble cómo me están tratando. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Me parece increíble cómo me están tratando, dice. Sobre todo cuando él quiso Quiere comunicarse, cobrar, claro. No, está bien, pero ocurre que ese ya cómo me están tratando, porque el tema es que cobraron agosto y él no. Justo él no cobró. Sí. Ayer explicaba la Andaya que hubo un tema bancario, que por lo menos el tema decía ayer, que es una cuestión bancaria y que él ya sabía que no se dio el pago por esa situación, pero que estaban viendo para solucionar. Lo que sí le molestó a Álvaro es que pasó el lunes, martes, miércoles y le iban prometiendo casi por día y al final pasó todo el año y él sigue sin cobrar en julio. Y que insistió hablar del tema con 3 personas diferentes. Porque No en le- algún no momento le lo nombra al solucionaron. presidente y a Ronaldo Almirón. Y que en ningún caso encontró una respuesta por lo menos de lo que él esperaba. Por eso ese enojo. Porque son 8 meses ya de deuda, 5 los de este año, 3 de Más la época premios de del pandemia. campeonato. Y premios. Sí. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Apostá.le. Apostá legal. Apostá sin riesgo. Los Reyes Magos eligen a Tupí, piscinas, bicicletas, triciclos, karting, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, mañana de 7:30 a 20 horas, miércoles 5 de 7:30 a 22 horas y el jueves 6 de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo 9, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania, una zona exclusiva para tener tu negocio o casa propia, frente a la terminal de ómnibus a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismet nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bachi y Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicios de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR y detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet, toda la vida. Adrián Martínez arrancó bien, se fue diluyendo después, ya no jugó, hay que ver dónde va.
Sí. Jugador de Libertad. Sí, había explotado en Sol de América. En Sol de América en los fue 6 meses su mejor iniciales, después Libertad lo compra, empezó jugando de titular en Hizo Libertad. muchos goles en y esa luego primera fue etapa. perdiendo terreno. En Cerro realmente hay que decir que no funcionó. No funcionó. Tuvo chances. ¿Y qué se tuvo hizo chances. Fernando Romero? Y otro que está, que tiene todavía contrato, 6 meses más, él va a ¿Pero permanecer dónde en el está? plantel. Y está todavía para continuar. Solo que es otro caso del cual no resultó. Era una buena opción para darse y al Sí, final que no. venía ¿Y Pupito Ugarte se va? jugando muy bien. Por ahora está todo muy verde lo de Cruz Azul, según lo que nos contaba el colega, que fueron los primeros pasos. Cruz Azul priorizó, nos contaba, el libro de pases interno, por decirlo así, es decir, entre los jugadores mexicanos, el famoso draft que dan ahí cada final de temporada, y que después iba a empezar a ver la cuestión de los extranjeros, pero que hay una buena recomendación de parte de Pablo Aguilar. Y dinero no le falta, no tiene problema, Sí, porque el otro día sí. contaba el colega que compró un jugador por 3,5 millones, otro por 5, otro hay que sumarle las variables Y que que llegan hizo a una 7 oferta millones. de, hablaba de un poco más de 3 millones por Pavón, el de Boca. Sí. O sea que tiene para Que encima para tiene buscarlo. 6 meses más de contrato nomás. Sí. Y aún así le ofreces 3,5 millones a Boca. Así que dinero no hay problema en ese sentido. La cuestión es ver qué pone después en la balanza Cerro. Si la cuestión deportiva o la económica, aunque cuando viene un buen dinero yo creo que rechazar es... Cerro transfirió a Juan Escobar por 5 Es millones de muy dólares. difícil. Sí. Y aseguran que Rubén Morales se queda en Cerro. ¿Vos crees que se queda? Yo creo que sí. ¿Vos? Yo creo que sí. Debería de quedarse. O sea, no sé si se va a quedar o no, pero debería. Acá yo tengo una pregunta privada que le hicieron. Porque si no vamos a ser niños, yo no quiero ser como niño derecho. ¿O querés que diga niño? Yo sigo. ¿Querés que diga? Sí, datos es datos. Si por algo le pasa, es por algo. No somos país. Yo conozco ese tema a Humberto Rubín, yo no soy país de Humberto mucho. Vamos a informar lo que la noticia se cuenta. Vamos a ver, tengo ofertas muy interesantes de afuera y quiero aprovechar. Palabra de Robert Morales. A la consulta, seguí en Cerro. Responde, tengo ofertas muy interesantes de afuera y quiero aprovechar. No digo quién envió, pero con total confianza. Sí, señor. Los amigazos son un verdadero show, siempre aparecen brillando en la oscuridad. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la ladera Tokio Magna con el pacto de confianza Inigeo. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir la Lactolan de la marca número 1, la salud de cada día. Acá hay un lugar en la mesa, Gustavito Luis Rodrigo. La pregunta a la audiencia, ¿quién viene como invitado especial hoy? Está en camino. Esto le ayuda a la audiencia. Está en camino. Y mirá, ¿por qué está en camino? Porque vamos a decir por qué viene en este horario. Hasta ahí nomás, si no muchas pistas. Sí, ¿Cómo? o Hasta si ahí no nomás, se va- hasta ahí se va nomás a por ahora. enseguida. Hasta ahí nomás. Hasta ahí por ahora. Yo creo que se va a agarrar enseguida. sin si tanta hay que- pista, sí. se Sí, dice sí, sí. ese detalle. ¿Quiere decir que los muchachos son más periodistas que ustedes? No, pero la gente está No, atenta. sí. Lo que se puede decir es que es imperdible, ¿verdad? Es un dato decisivo si es que se comenta de dónde está viniendo. Claro. Claro. Sí, van a agarrar rápido. Y bueno, vamos a pelarle porque sé que los muchachos van a participar. No podemos decir que recién bajó su avión, por ejemplo. Eso no se puede decir. No, eso no vaya a entrar en bola. ¿Es jugador? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Puesto? Vos sos más letrado de Bueno. Vamos, estamos esperando. Su presencia va a causar, ¿verdad? Sí, terrible. sí. Vamos a transmitir, que la gente Esté podemos atenta. hacer una encuesta. ¿Quiere Yo que no puedo sí, transmitir por eso, por mi si quiere que se Instagram, transmita sí puedo transmitir. por el Sí, Facebook para- o por el Instagram, por el Facebook o por el Instagram. pero Sí. tengo los Ahí horarios. Rodrigo te... O por el Facebook o por el Instagram, que la gente Sí. decida al 0982 66 66 Ambos los 11. dos, como dirían Sí, ellos. ¿dónde ¿Se transmitimos? puede? No, pero Ambos uno de los dos. Para que la gente defina. Transmitimos por Facebook o por Instagram. Por supuesto por radio también, ¿verdad? Que va a estar ahí presente libre. Se vamos a transmitir por Instagram o por Facebook. Para El que la mío gente ya está opine. confirmado y tengan con Rodrigo. el Sí, de la ingeniero prueba de fútbol a lo grande. Ahí técnico. está, Fútbol celular ahí, grande. yo, Si la- vamos del Facebook. Celular ahí yo. De este. O ya no El cambiaron. 82 de año. 66 66 11. ¿Cuál de las vías utilizamos para transmitir? Para que observen al invitado. Instagram, dicen. Instagram dice. Instagram es el mío. Claro. Aunque dame manica, pues También. tengo Sí, que- sí, Vamos, aparte, sí. y aparte seguir a la cuenta. Seguir a la cuenta. No, eso se va a encargar Rodrigo. No, claro, a observar a través de la cuenta de Instagram Sí. Y darle, y darle seguir. Bueno, y vamos ahora con Pulpito Duarte, entonces, ¿verdad, Gustavito?
Pulpito Duarte, ¿qué habló el colega? El colega León Lecanda, hablando de cómo está la cuestión y que realmente Cruz Azul lo está siguiendo. Sí, mira, te puedo comentar que es real el interés de Cruz Azul. Es un equipo que desde el año pasado ha venido buscando una renovación de la plantilla, un rejuvenecimiento del promedio de edad en el equipo, en el primer equipo. Y desde luego Cruz Azul, bueno, pues en ese sentido ha estado buscando jugadores de ese perfil. En el caso puntual de Alexis Duarte de Cerro Porteño, en efecto, Cruz Azul tiene interés en contratar a este jugador por el gran potencial que se le ve, por toda la observación y seguimiento del Departamento de Inteligencia Deportiva del Club Cruz Azul y, por supuesto, por las excelentes referencias que ha dado Pablo Aguilar, un viejo conocido de ustedes, un jugador que ha dejado una huella imborrable en el fútbol mexicano. Que hay que decirle también a la audiencia, Fabián, que no hay nada cerrado, que todavía es un momento de exploración, de negociaciones, que no es el único candidato, pero que en efecto es un futbolista que gusta mucho en la Noria, que es el campo de entrenamiento Cruz Azul. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Lo que decía León Lecanda, nuestro colega mexicano, con relación al caso Pulpito Duarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Estamos buscando al que posee el cartón número 893.212, ganador de un departamento amoblado más un auto 0 kilómetro. Animate a soñar, pedí CNT por Emoy. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda soluciones de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Estaciones Shell en todo el país. Ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Roca Alonso y Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvé. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, Urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700, o seguinos en redes, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. ¿Alguno latino vos que tenés ahí el WhatsApp, Víctor? Sí, claro. ¿Sí o no? Sí. ¿Algunos ya quieren Facebook o quieren Instagram? Hay un par de mensajes que acertaron a la persona que está en camino. Mayoría de Instagram hasta aquí veo, en la proporción más o menos 5-1 hasta aquí. ¿Por el Instagram? Sí, Instagram, la gente vota por el Instagram. Y llega otro comentario y van acertando, increíblemente van acertando, porque no dimos muchas pistas y ya hay más de 5 comentarios por lo menos que Ustedes acertaron. somos Riga Fría, güey. No, nadie dijo nada, increíble, por eso me sorprende que sin mayores pistas. ¿Cómo vos, Denis, ya sabía acá a las 8 de la mañana cuando te viste en la radio? ¿O a las 8 ya te viste acá? Sí. ¿O a las 8:15 ya vine acá? Ya sabía. 8:15. ¿Es de acá? Sí, temprano. 8:15. Le saluda a todo el mundo acá. En Río Apa directo. Sí, Río Apa, sí. Sí, viniste temprano, ¿verdad? Temprano. Y ya sabía, Denis. Se hizo viral su imagen en Río Apa. ¿Cierto? De Denis. Del Río. ¿En serio? Sí, se hizo viral. Muy lindo, realmente. Primero pensé que era Arroyo, pero ahora me entero que No, Río, no había piraña. Río Apa. Río Aquidabam. Sí, por ahí cerca siempre. Muy bien. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, alguicidas, clarificantes y limpiadores de bordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py o seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Sauce, materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Sevillana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio.
Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Dice, tenemos varios lateral derecho, dijo doctor Litori. En ese puesto tenemos, dijo, sí. Piris, Iván Ramírez y Mayada. Bueno, se dio lo mismo que el caso Jam, a Libertad. Cuando el doctor Litori dice, nadie habló con él. Dice Sergio Talva, me llamaron. Sí. Y dice Litori, ¿quién le llamó? No es de la directiva. No es de la directiva. Que no está autorizado. Y la misma cosa con Jan. Por eso que Litori sale al paso a decir, pero ¿quién le llamó? ¿Quién es el gerente ahí de Libertad Deportivo? ¿Tiene o no tiene? Horacio Carter. No pero sé. si Horacio no sabe, no lo contrata. Claro, eso sabe Ditore. No, pero además, no, hasta donde yo sé, no hay uno que tenga esa función específica de gerente deportivo. Eso sabe. Horacio Carter que dice, este sí, este no, este sí. Pagaron $4 millones por Tito Villalba. Y le dice San Lorenzo lo quiere y dice Ditore igual. No llegó ninguna oferta. No llegó ninguna oferta. Es decir, tiene que canalizarse sí o sí por ese lugar. Por ese camino, digo. Atenderlo al arquero de Peñarol. Le llamaron a ofrecer a Dawson. Y bueno, le llamaron a ofrecer al arquero de Peñarol. No es que Libertad dijo quiero, porque Libertad debe estar hoy entre los clubes de mejor cumplimiento económico. Sí. Entonces eso hace que mira quien tiene Libertad. ¿Saben lo de Roque Santa Cruz? Que va a Libertad. Lo de Tito Villela que pagaron 4. Sí. Lo que contrata y cumple. Entonces yo digo que tiene al uruguayo Silva, y que es referencia para ellos, que esté tanto tiempo en el fútbol paraguayo en Libertad y se mantiene al día sin problemas. El caso de Martín Silva, digo, sí, que está renovó. Bien. Y ahora está buscando otro arquero. ¿Para qué Pito Libertad quiere otro arquero? A ese nivel. A ese nivel. Porque siempre va a ser, lo que quiere Libertad son 2 arqueros de primera. Claro, competencia para Silva. Ahí lo que no encaja mucho es que el tema de los juegos con el pie. Porque mirando no va con Garnero. Del lado de Garnero, si es que pretende otro arquero, debería ser uno que juegue bien con los pies, para tener otra característica. Pero no todos así juegan, pues. Por eso fue lo de Aguilar. Sí, por eso en su momento lo quiso Aguilar y ya lo había llevado por el sistema de juego. También. Y los técnicos tienen que saber, si yo no tengo otro arquero, ¿quién le trajo qué le hizo Osvaldo Almeida? Para que venga el otro arquero. Denis Caniza. No. ¿Vos? Le conté. ¿Le trajo la competencia? Sí, le conté. Sí, Almeida venía medio bajo. Ahí viene. Le trajo la competencia. Él no, ¿eh? Sí, así es. Anda Rodrigo. Entonces, ahí le abre. Entonces, ¿qué hizo Osvaldo? Después confesó. Lo traje a Fossati para que Almeida despierte. Fossati jugó 2 o 3 partidos y Almeida recuperó la titularidad y volvió a ser relevante. Contado por Osvaldo Domínguez. ¿Está bien, pienso, Dani? Está bien, claro que sí. Meterle presión. La famosa competencia interna. La famosa competencia interna. Sí, señor. Si no se relaja el que cree que tiene el puesto asegurado, se relaja. Bueno, y vámonos a ella que viene. Sí. Al aire, 618. 618-4700. El 80. ¿Quién ya está en los estudios? Está para llegar, para subir la escalera. Acá hay una escalera, ¿verdad, niño? Sí, escalera. Y vamos a tener su presencia acá. 618-4700. Vende pues entonces, Luis. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectoras auditivas y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, demolizadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Electroban tenemos el calor bajo control, aire acondicionado Haustec 12.000 BTU a tan solo 2.369.000 guaraníes con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Ingresa a electroban.com.py. En Toyotoche SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoche en la web toyotoche.com.py. Hola. Hola, comandante. Sí. ¿Quién viene? Roque Luis. Acertó. Roque Santa Cruz.
Mili Empeño, 20 arreglos, huellas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentovic ungüento, descongestiona, despeja leve las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos, Mentovic ungüento, alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovic ungüento, todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información comunicate al 728-8858 o a informosanri.com.py. Asociate al Club Sol de América a partir del 2022. Con pagos mensuales accede a todos los beneficios ubicados en zona privilegiada de Asunción. Para más información comunicate al 370-712. Encontranos en redes sociales como @soldeamerica.py. Sol de América, tu club del verano. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama Neumático con la mejor relación precio-calidad. Comisipar es tu mejor opción. Para tu 0 kilómetro, la cooperativa te ofrece crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9%. Hasta 60 meses de plazo. Además te otorga cupones por cada desembolso para participar en el sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y en las redes de Comisipar. Comisipar, tu mejor opción. Azodi Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Disfruta del verano con Ciopar, encontrar la piscina ideal, financiada con una misma entrega hasta en 20 cuotas con al toque. Anda ya mismo a cualquiera de las sucursales, conoce más en ciopar.com.py. Ciopar, la calidad es la diferencia. Estamos con Roque, No le vamos a tocar. ¿Qué pasó con Iván? Ahí está tu micrófono, Roque. Este ya funciona ya. Y te vamos a contar todo lo que pasó con Iván. Ahí está tu micrófono, Roque. No tenía que hablar del tipo más informado ahora mismo. Ahí está tu micrófono, Roque. Y ya contar Roque Santa Cruz. Primero, gracias por venir. Valoramos muchísimo con la tu presencia de Roque Santa Cruz en los estudios de fútbol a lo grande. Pero vamos a entrar porque vos preguntás. Aquí le tuvimos donde vos estás sentado a Matías Almeida. Sí. Y ahí estaba sentado, está Lenny Caniza, el recordman, estaba sentado Iván Almeida. ¿Cuándo fue? El viernes. El viernes pasado. ¿Qué ocurrió, Roque? Las perspectivas del chico son buenísimas. Tiene 16 años. Matías Almeida. Ayer le tuvimos en fútbol a lo grande en la noche a Quique Landaida. Se hace el... ¿Ese quién es? El tuyo. ¿Y por qué está ahí? Está transmitiendo ahí. Directo. Perdón. Se hace una taza y de mi teléfono, de mi Itelan. Pone mi teléfono pegado a la taza verde. Le digo a Roque, voy siempre listo, voy scout. En mi Instagram, Arturo M. Rubín, para ver si soy influencer. Tengo 6.600, por lo menos tengo que llegar a 8.000 después de esto. Mi Instagram, Arturo M. Rubín, sigan el Instagram, ¿verdad, Fabián? Sí, señor. Ahí Arturo en vivo ahora M. la Rubín, transmisión. Arturo está Roque. ¿Y qué pasó? Iván Almeida llantó. Porque puso en su Twitter que les cortan la ilusión a un chico porque no está en el plantel de primera. No jueguen con la ilusión de los chicos. Eso. Quique Landaida dice que ellos son los únicos responsables en Olimpia. Quique, director deportivo, y Julio César Cárcel, en llamarle al chico. Y sentó una posición que Landaida que no se apure, que ya va a tener tiempo, y eso le molestó a Iván, porque a Iván le dijeron que el chico iba a figurar en el plantel de primera. Ok, entiendo. Y eso se molesta Iván, como papá. Y dice, ¿por qué no está? Así fue, Daniel. Así fue. Y allí en la televisión dice Quique Landaida, nosotros somos los responsables. Quique, director deportivo, o el orden, y Julio César Cáceres, el técnico. Y después agregó una palabra, es mejor que juegue, ¿cómo dijo? Es mejor que juegue en primera a que llegue en primera, como diciendo que no vale llegar y perderse, sino llegar y realmente estar preparado y jugar. ¿Y vos qué pensás de esto, Roque? No, los jóvenes tienen mucha ilusión, ¿verdad? Cuando de repente ellos empiezan a escuchar, o si por ahí de repente alguien le termina afirmando, ¿verdad?, que va a estar en una pretemporada. En la pretemporada normalmente tampoco significa, ¿verdad?, permanencia, ¿verdad? Significa nada más compartir, es crecer con ellos, empezar a ver un poco cuáles son las características de convivencia, de aprender un poco, ¿verdad?, también de los grandes, de ir viendo cómo se entrena en primera. O sea que tampoco es que haciendo una pretemporada los chicos ya pertenecen al plantel, ¿verdad? Pero obviamente que hay mucha ilusión de por medio, ¿verdad? Que los chicos se ilusionan de manera, no se duerme más. Yo me acuerdo muy bien de vos, la época de Cubilla, cuando debutaste a los 15 años en Olimpia. Sí. ¿Me acuerdo? Sí.
Y le quiero contar a la audiencia, Denis, que vos lo conocés muy bien a Cubilla. Cubilla le puso a Roque en primera, después te bajaban la categoría, te ponía en primera, bajaba, así. Era un ida y vuelta de primera a la reserva y a la primera, ¿fue así? Sí, no, totalmente. El hecho que hacía concentraciones, de repente me sacaba para Luisito, me llevaba a jugar otra vez con la reserva, nos íbamos con su coche, después llegábamos, jugábamos, después a veces si el partido de primera era viernes, el domingo me hacía jugar en mi categoría otra vez, o sea que fútbol es lo que no tiene que faltarle a los chicos, ¿verdad? En realidad que no es muy bueno para los chicos tampoco llegar a primera y no jugar más fútbol, ¿verdad? No, está bien, yo cuento tu experiencia sí, no, lo mío en fue así función mismo. a tu debut en primera y qué edad tenía. Tenía 15 años cuando debuta, y Cubilla, me acuerdo muy bien que le preguntamos a Cubilla qué pasaba, y él mantenía mucha reserva en eso. No hablaba mucho, pero te hacía jugar como vos, y volverme a tu categoría y sentar cabeza. Yo creo que ese era el mensaje de Cubilla. Sí, desde el primer día me dijo, ¿verdad? De que mira, vas a venir a entrenar, después vas a ir volviendo a tu categoría, vos no vayas a perder la ilusión, seguí entrenando bien, esto todavía es un comienzo, o sea que Luis no era de hablar mucho, pero cuando te decía algo te daba en el ojo, ¿verdad? No era tampoco, ¿verdad? ¿A vos no te molestaba cuando vos bajabas de categoría? No, hasta en cierta forma te relajaba un poquito, ¿verdad? Porque estar en primera es estar en tensión constante, ¿verdad? Estabas siempre bajo examen permanente. Cada entrenamiento tenías que hacer algo que le demostrase a los ya experimentados de que por algo te subían, de que no era por así decir, un regalo el que vos estés entrenando con ellos. Y en esa época yo fui un poco afortunado que me tocó gente que había subido recién. En ese momento era Humberto era estrella del club, pero era que hizo un salto boom ¿Carlos Humberto? Sí, Carlos Humberto. No hizo formativa, me parece. Y jugó poco. Él estuvo, sí, y pegó el salto y fue de debutar a figura. Y estaba él que más o menos de Nicaniza arropaba, sí, arropaba. Después teníamos mucho que era Celaya le pegaba mucho en la proyección. Sí. Cierto. Yo no le atajaba y Celaya sí. Él me decía, el primer entrenamiento me voy y Celaya me acuerdo que corría a su espalda así, y claro, no jugaban en línea y Celaya no quería correr para atrás y me metió un codazo así, pero en seco. Me tiró así y siga, obviamente Luis Cubilla no iba a curarle falta a un pendejo. Y me dice, batalla a Jorge, y me dice, no te va, y me dice, así me hacía, con la cabeza negada, así me decía, andate nomás del lado de Caniza, me decía. Bueno, la experiencia de Roque y su presencia en los estudios, muy agradecido, Roque Santa Cruz. ¿Quién es Roque Santa Cruz? ¿Quién sos vos, Roque? Disculpame la parte humana, para que la gente te pueda entender. O si no, se ve la historia acá, y la historia tiene que ser completa. El Roque Santa Cruz, abierto como sos vos, tiene que mostrarse en ese sentido, tiene que abrir la ventana. Señores, yo soy Roque Santa Cruz. ¿Se entendió mi pregunta? Es adrede, para que la gente pueda entender quién es Roque Santa Cruz. Al Roque lo vemos siempre generoso con la hinchada, venía acá, se va, viene con los compañeros. El retrato que se hizo en el muslo Aguilar, dice Roque es único, dijo. Y vamos, una cosa, Roque es único, dice, inigualable, dice Aguilar, un compañero. Cuando dice es inigualable, dice Aguilar. Y entonces te preguntamos, para que la gente vaya entendiendo quién es Roque, en las decisiones, en su forma de ser, lo que quiere, lo que te brindó la vida. Primero en lo humano, Roque. ¿Quién es Roque Santa Cruz en lo humano? Para que el gran público pueda entendernos, o pueda comprender. Como pregunta, la más difícil va a ser que empezamos. Yo creo que describirle a uno, o que uno se describa, es siempre muy complicado. Yo soy una persona muy sencilla en realidad, ¿verdad? Muy abierto, no soy nada impulsivo. Siempre tengo una mirada primero, ¿verdad? Hacia los demás, antes de que por ahí muchas veces sobre lo que va pasando conmigo, ¿verdad? Y siempre estuve en permanente conflicto por eso, ¿verdad? En muchas decisiones, por anteponer muchas veces, ¿verdad?
lo colectivo, ¿verdad? Y yo creo que por sobre todo cristiano y creyente y agradecido, ¿verdad? Con Dios en primer lugar por todas las posibilidades que fui teniendo a lo largo de mi carrera, agradecido con absolutamente todas las personas y instituciones que fueron pasando por mi vida. Y después soy muy normal, muy tranquilo, o sea que las personas que me conocen saben que soy lo más normal del mundo. ¿Cómo se administra la fama? No es fácil, ¿eh? Mira que quien más, quien menos, siempre llevamos una vanidad, especialmente cuando se llega a lo que vos sos, Roque. Entonces, hay algo que te hace no distinto o igual como vos quieras. Vos te pregunté, ¿quién es Roque? ¿Qué es la vanidad? Cuando la gente te tira, vení, no te movéis, te va para lo... Porque entre el amor y odio hay una línea. ¿Se entendió lo que te quiero decir? Sí. Mi pregunta es totalmente adrede, porque entre el amor y odio, ¿cuánto hay? Nada. Y vamos a entrar en el tema Olimpia, porque fuiste muy abierto con Olimpia. ¿De qué tuviste? Sí. Nos consta. Me pongo como abogado defensor, pero es una realidad que vimos, palpamos y sentimos. Esa es la pregunta de la vanidad. Vanidad no hay en vos. No, o hasta un punto de decir, espera un ratito, yo soy Roque Santa Cruz. No. De hecho para estar en un vestuario tenés que ser uno más en el grupo, ¿verdad? No se puede, o sea que yo no considero y en mi forma de llevar el grupo y de entender, ¿verdad?, la búsqueda del éxito, yo entiendo, ¿verdad?, de que hay que ser uno más y en ese sentido ser el primero en salir a entrenar, ser el primero en preocuparse porque la armonía en el grupo se conserve, porque el vestuario sea sano y para eso uno tiene que tener, ¿verdad?, mucha empatía y tiene que entender, ¿verdad?, de que individualmente nadie se salva, nadie puede ganar títulos de manera individual. Se puede ganar a lo mejor algún partido, ¿verdad?, pero sostener el éxito durante mucho tiempo en el fútbol se consigue solamente con grupos muy sólidos. Fíjatelo, escuchalo de lo de Aguilar. Con las manos llenas de dudas, cual si fuera primera vez. Roque, ¿qué fue en tu carrera profesional? Ayer anunció que se iba y se va ahorita. Arturo, vos sabés que Roque, no sé, voy a llorar si vamos a empezar a hablar de Roque, porque Roque no tiene, como persona y como futbolista, es un tipo, no sé, increíble de poco, la verdad. Me da, se pinta el año, así que, otra cosa, Roque. Yo me voy a tatuar la cara de Roque, porque él significa mucho para mí. No hay palabras para dirigirme hacia él es único. Yo le dije, yo me voy a tatuar y le pedí permiso. Es mi ídolo, es mi todo, así que no hay nada que decir. ¿Qué tatuó? Será. ¿Y qué hizo Gustavito después? Estamos en vivo en Instagram, @Arturo M. Rubín, allí pueden seguir la transmisión, escuchar, observarlo a Roque, Arturo M. Rubín en Instagram en vivo, la transmisión, la visita de Roque Santa Cruz aquí en Fútbol a lo Grande. Ocurre que Roque, Gustavito, él es Rodrigo Cancián, rockero, ocurre que Gustavito, yo no sé si a dónde genera Denny o no, dice Gustavito, pon un gol de Libertad. ¿Ese qué será? ¿La voz de Roque Santa Cruz? ¿En qué año grabaste? No me recuerdo, estaba en Alemania en todavía. En el Valle sí. está, eso sacó tu papá. Sí. Don Napoleón no llevó a la radio. es Roque que canta que será. Sí. Porque hay muchos que no saben, no puede ser, no creen. ¿Qué pasa, Denis? No, mejor que nos ponga. A Franco de Vita, igualito. Cantas que será. Está mintiendo ya. Y esto dice Alfredo Aguilar. ¿Cuánta gente de Olimpia tiene el corazón partido? ¿Cuánta gente de Olimpia dice, ¿por qué hizo Roque esto? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Y vos habías dicho que era tu último viaje. Gustavito, el Messi de la consola, ¿qué hizo? Él es el Messi de la consola. Una vanidad de la puta tiene. ¿Qué hizo? Él puso un gol tuyo jugando por Libertad. ¿Te escuchaste vos? No. Ponete por auricular. Y eso generó... nada hace adrede, porque va a ocurrir. Lógico. Va a ocurrir, el Roque contratado en Libertad, pero el hincha de Olimpia tiene el corazón partido. Hay una señora que en el Extra sale en diario Extra quemando tu foto.
El famoso no te quiero más porque el Roque no hizo. Es decir, parecería ser que vos sos propiedad del Olimpia, así te ven. Que vos sos propiedad del Club Olimpia, así te ven. Disparo al arco. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Roque! Y Libertad pasa a ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Y Roque. Y mucho no podemos hacer cuando se trata de dos, cada quien como es. Es inútil desafiar la corriente, al final quien decide es el corazón. Y será Roque. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Hubo una reacción enorme. Y ahí donde el hincha de Olimpia, ellas y ellos dicen, ¿por qué, Roque? Entonces estás invitado acá justamente para eso. Las decisiones son decisiones. Hay decisiones que hay que asumirlas en la vida. Entonces te queremos escuchar, Roque, en este tema. Porque puede haber una realidad que se echó otro vato Cartes, ¿verdad? Sí. Que hubo después una fotografía de Roque de Santa Cruz con Horacio Cartes y con Santipeña creo que estaba. Sí. Y después que Roque iba a ser senador, que iba a ser político, y ahí creo. Pero la decisión está tomada y Roque viene de una inspección médica para sumarse al plantel de Libertad. Lo que queremos, Roque, es que nos diga las sensaciones que tenés dejando Olimpia para irte a Libertad siendo una figura extraordinaria del Olimpia, porque así te ven, y el hincha olimpista tiene el alma rota. ¿Qué le decís? No, obvio que para mí el no está en juego ni nunca tampoco estuvo, ¿verdad? El amor que yo le tengo al club y el amor que yo también le tengo al hincha olimpista, porque obviamente que eso es así, ¿verdad? O sea, que yo puedo entender que la gente esté, no sé si molesta, parece que sí, parece que están molestos, pero que no puedan comprender o entender, y la verdad es que hay muchas situaciones que se fueron dando a lo largo del año. Nosotros tuvimos un año súper complicado, muy difícil, donde mucha gente, ¿verdad?, fue dejando el club en diferentes momentos. Desde creo que empezamos con Pipo, ¿verdad?, que se fue, viene Orteman, viene Sergio, ¿verdad?, con Juan, luego otra vez un interinato, luego viene otra vez el profe Gutiérrez, luego otra vez interinato, luego queda Julio. Fue un año muy complicado donde nosotros, ¿verdad?, tuvimos, ¿verdad?, que sortear muchas dificultades. Nosotros pasamos por una racha donde el equipo sufrió mucho, el equipo sufría, ¿verdad?, perdiendo, y nosotros, ¿verdad?, teníamos una consigna, ¿verdad?, de mantener el vestuario. No es fácil, menos todavía con muchas complejidades que se van dando, ¿verdad? Había mucha preocupación también dentro del grupo, que nosotros, ¿verdad?, siempre tratamos de mantenerlo de manera lo más interna posible. O sea, que nosotros tratamos de que nunca salga nada al exterior del vestuario. Hay algo, Roque, que vos dijiste al aire, y después creo que necesitas más declaraciones, donde dijiste sentido, hay que comenzar de cero. Es como volver a caminar. Llegaste a decir, en Olimpia es como volver a caminar. Es decir, transparentante algo, y fuiste Roque Santa Cruz el que dice, como diciendo, ¿en dónde estamos? ¿Te acordás, verdad? Sí. Y eso vos estabas diciendo el momento del Olimpia. Hoy estás recalculando, estás haciendo una retrospectiva de lo que pasó. En su momento dijiste, hay que comenzar de cero, dijiste.
Sí, no, yo creo que en cierta manera también es un poco el principio, ¿verdad? Por donde Miki, ¿verdad? Está encarando la problemática del club. Lo mío, obviamente, de que yo lo pensé muchísimo, estuve muchísimo tiempo incluso sin tomar decisión, conversando, pero hay algunos aspectos, ¿verdad? Por donde yo no puedo pasar por encima, ¿verdad? De principios, de la moral que yo tengo como jugador de cara al vestuario y a mi manera de entender era un ciclo que verdaderamente se venía cerrando y hasta un punto en que yo creo que el peor lugar de cualquier ser humano siempre es el conformismo, siempre es un poco ese estado, ¿verdad? de comodidad que uno puede llegar a alcanzar y en Olimpia la situación no era para nada cómoda, pero para mí, a mi entender, yo necesitaba, ¿verdad? Cambiar de aire y probarme otra vez, porque al final todos somos orgullosos, todos amamos lo que hacemos, queremos saber que lo hacemos bien, y yo no es que no quiera ser el símbolo de Olimpia. Yo lo que no quiero ser es un símbolo mientras soy un jugador que quiere seguir sintiéndose jugador. Y eso yo dije siempre abiertamente. Lo dije a Trovato antes, que cuando estaba a punto de salir 3 años atrás o 4 años, no me acuerdo cuándo fue. Cuando me decían, ¿verdad?, de que Roque puede continuar de donde él quiera. Pero ese de donde él quiera no es la situación que yo busco. Yo quiero competir, yo quiero sentirme jugador y quiero saber que compito y que puedo pelear por cosas. Y eso a mí me da vida. A mí no me gusta que me digan vos podés quedarte de donde vos quieras. Ese discurso para mí es hasta un poco hiriente, me duele a mí que me digan eso, porque no es lo que yo busco. Y una decisión es algo muy personal, ¿verdad? O sea, que yo tomo una decisión donde obviamente no espero que, tampoco no puedo pretender que todo el mundo esté siempre de acuerdo con las decisiones que yo tomo. De hecho, que incluso antes de eso, cuando la gente por ahí de repente se siente identificado y te convierte en un símbolo para ellos, ¿verdad? Hay una especie, ¿verdad?, de suerte donde lo que yo voy haciendo le gusta a todos. Pero no era ese el fin de las decisiones que yo tomé durante mi carrera. Nunca busqué que todo el mundo esté de acuerdo conmigo. Igual que hoy yo acepto, ¿verdad?, de que la gente esté dolida, ¿verdad? Porque yo también soy olimpista y siempre... ¿Sentís eso? ¿Que la gente esté molesta? No, que la gente está herida de Olimpia. No sé si herida tiene que ser, o sea que no, la verdad es que no sé, no... ¿Dimensionás? Yo siempre traté de ese, o sea que yo me siento muy normal, más allá que la gente pueda decir vos sos famoso, no famoso, para mí yo soy una persona normal, o sea que yo me voy en el aeropuerto y si alguien me quiere hacer pasar por el costado, prefiero que me dejen en la línea y esperar con la gente, o sea que a mí no me gusta pensar de que soy distinto a eso, o sea que yo vivo una vida normal, lo más normal posible, me voy al shopping con mis hijos, trato de comer con mi señora, trato de hacer cosas donde tenga la vida lo más normal posible, ¿verdad? De hecho que, pero yo no tomo ninguna decisión pensando a cuánta gente le va a gustar, o sea que eso es imposible. No, estamos de acuerdo. Decisiones son decisiones, evidentemente. Por eso tu presencia en Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, compañero, es para escucharlo a Roques. Es su decisión, es tu decisión. Por ejemplo, yo no sé si esa quisquillosidad, enfrentamiento, surge cuando en el partido con Libertad, en Cancha Olimpia, pues. Sí, en Paraguay no te dijeron de todo. Que vos te diste la vuelta y le dijiste y después creo que le desafiaste. Sí, hay cosas que vos no te esperabas, ¿verdad? Es raro que vos te diga, vamos, te espero afuera. Porque algo te lastimó. De hecho que nosotros tuvimos, pero, a ver, yo le entiendo al hincha. ¿Y el hincha no te entiende? No, pero eso ya es aparte. Eso yo no tengo influencia yo en un grupo, en la multitud. Yo lo que sí tengo influencia es en lo que yo pueda sentir, y yo sí comprendo que el hincha, soy un jugador. Yo salí del Olimpia, de los 10 años estuve en Olimpia, salí de acá al extranjero, volví porque es mi club, porque siempre soñé con eso,
Pero bueno, hay cosas que la vida algunas veces te va tirando para un lado para otro y al final uno tiene que como dijeron antes, ayornarse también un poco, ¿verdad? A lo que va pasando, ¿verdad? En tu interior, a lo que va pasando dentro de cada uno. Y yo verdaderamente yo siento de que fue la decisión correcta. Este es Roque Santa Cruz, hablando en fútbol, hablando en Monumental. Ahí tenés chipita, tenés café, la pausa y volvés. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Represente, garantiza y marca. Seguidos en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Sugar. Pollos Amanecer crece, se expande. Para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor. En el Abasto Norte bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores, recargate de energía con Etidol Plus. Cápsulas blancas de rápida acción con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llenate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con nuestros asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos estrés que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control, Feel My Feel. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana, 751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Yo no tomo ninguna decisión pensando a cuánta gente le va a gustar. Frases de colección. No tomo mi decisión ni pregunto a cuánta gente. Pensando en a quién le va a gustar, decía. Yo tengo una pregunta a vos, niño. ¿Vos sabías que si Roque se iba a Libertad le generaría este tipo de reacción? Imagina que sí. Imagina que sí, por lo que representa. Sí, absolutamente. Pancho. Sí. ¿Vos? Sí, claro. Entonces, yo digo, Roque, lo siguiente. Vos tenés que asumir cambio de camiseta y un montón de cosas, porque no sos uno más. Acá mucha gente escuchando la Roca, porque así como recogiste todo y llegaste a ser la máxima figura referente del Olimpia, sopesaste los problemas, es decir, soportaste los problemas inconvenientes del Olimpia. Y me cuentan que hasta vos te ibas a la villa a solucionar. Entonces queremos, yo no sé si te hago la pregunta, ¿es correcta o no? Pero me dijeron que hasta fuiste una ayuda económica muy importante y que soportaste situaciones económicas muy fuertes con los propios empleados. ¿Es verdad o mentira? Ahí verdaderamente yo no quiero entrar porque me parece que yo le tengo mucho cariño y de hecho que a mí cuando después del partido contra Cerro yo ya me despedí de todo. Después del partido contra Cerro en el vestuario yo me despido de todo y viví momentos así muy fuertes con todo el personal, ¿verdad?, de la villa, porque obviamente que hay mucho cariño de por medio y no digo que no fue una decisión para nada fácil y que más todavía porque como yo le digo como yo le digo siempre a ellos, porque mi pueblo ahí estaba también, verdad, esperando que yo continúe, verdad, así que pero sí, yo le tengo un cariño enorme a toda la gente. ¿No respondiste la pregunta? No voy a responder eso. Ocurre que voy a decir, no es para ser mucho más generoso ni retribuir la invitación a través de una generosidad de conceptos, porque Roque sabe lo que es, Denis Canizas lo conoce muy bien y la audiencia lo conoce muy bien. Parecería ser tirarle flor a Roque porque vino a tirar. No va por ahí. Pero hay realidades en las cuales son concretas. Viste una gran mano, un momento muy necesitado a gente de la villa. Me decís, no quiero tocar el tema, bueno, pero fue así. No, y, a ver, todo a lo largo de más todavía, ¿verdad?, post pandemia o durante la pandemia, fue obviamente que trajo mucha
mucha necesidad, mucha gente y bueno, un poquito obvio que me va a preocupar por ellos si están todo el tiempo, todos los días con nosotros, así que claro. ¿Compañeros? Y mis compañeros... Compañeros de abajo, digo, chicos que querían moverse, hubo ayuda. Y nosotros estamos para eso, o sea, nosotros como la figura grande, mira, te hablo de no solo yo, ¿verdad? O sea, todos estamos ahí, ¿verdad? Para cubrir un poco consultas, para hacer un poco de nexo entre lo que va pasando dentro del club y la dirigencia. Entonces, en años de necesidad, obviamente, de que esas reuniones basadas, ¿verdad?, en preguntas y en preocupaciones del plantel de jugadores, incluso, ¿verdad?, genera un desgaste importante, ¿verdad?, porque como capitán el que asiste a las reuniones es siempre uno, el que tiene que hacer de nexo con todos los problemas del club y la parte que trabaja dentro del club y jugadores incluidos. Te dan una cierta responsabilidad, ¿verdad?, para llevar eso y para tener con la necesidad también de conseguir respuesta satisfactoria. Cuando vos a Libertad es porque Garnero está en Libertad y Horacio Cartes te dijo vení y vos dijiste está Garnero, ¿hasta qué punto tiene incidencia que Garnero sea el técnico de Libertad a la invitación de Horacio Cartes que sea jugador de Libertad? No, es igual que cuando vino a Olimpia, pasa todo por él, ¿verdad?, porque no hay mejor discurso para un jugador que te diga, ¿verdad?, que te necesita, que él quiere contar contigo y que él quiere que tenerte como jugador, que cree todavía que yo le puedo ayudar, que yo puedo darle cosas todavía al equipo. Te dijo Garnero. ¿Y qué te dijo Horacio Cartes? O en la casa, el rostro de Horacio Cartes, lo que estaba, es la mina, estamos con Roque. Y la figura de Horacio no puede pasar desapercibida por su partido político, por el Colorado. Vos sos Colorado, Roque. Sí. Bueno, entonces si sos Colorado y Horacio Cartes te dice, mirá, como Colorado, pensá en lo que te estoy diciendo, en el buen sentido, tu figura hay que aprovecharla, digamos, si querés, entre comillas, teniéndote como un aliado Colorado, Horacio Cartes gana mucho. ¿Qué pasa, Roque? Vos te reís, Roque. Te divertí acá, Roque. Acá yo me divierto. No, pero no hay, o sea que eso lo que a mí me mueve para irme o lo que a mí me seduce es el reto deportivo. No hay absolutamente, o sea que coincidentemente somos los dos colorados. Pero hay que preguntarte. Sí, no, y entiendo la pregunta, pero no hay ningún interés ni de parte suya, jamás, al menos a mí me lo manifestó así, de que eso sea una alianza para el futuro. Y de hecho que para mí también es muy importante separar bien las cosas, porque yo soy un jugador que tengo un nivel de exigencia importante conmigo mismo, porque yo después quiero trasladar lo mismo al equipo, al grupo. Y para mi edad, estar bien físicamente, yo necesito horas de entrenamiento, de fisioterapia, de gimnasio. No se puede hacer las dos cosas a la vez. Y yo necesito concentrarme en lo deportivo. Por eso te digo de que para mí la pregunta es muy buena, porque hay mucha gente, ¿verdad?, de que me preguntó en la calle eso, de si tiene algo que ver con las elecciones del año que viene. ¿Cómo va a tener? O sea que yo no, en ningún momento, ni él me preguntó, ni él tampoco me puso en evidencia, ¿verdad?, ese interés. O sea, bueno, déjame preguntarte, Horacio es tu amigo. Sí. ¿Cómo se conocieron y dónde, cuándo y cómo? Y él nos conocimos cuando... ¿No fue en algo partidario? ¿Cómo? ¿Político no fue? No. Pregunto, ¿eh? No, nosotros nos conocimos cuando él fue gerente de selecciones, sí, ¿verdad? Pero tu amigo te dijo, una cosa es gerente de selecciones y otra es vamos a compartir, vamos a charlar, cómo te va Roque, qué haces Horacio. Por eso, justamente en época de selecciones, nosotros viajamos 3-4 días antes de un partido a un amistoso, pasamos mucho tiempo charlando. En ese momento él todavía no estaba metido en la política y las conversaciones eran
más de todo tipo, familia, campo, la vida en general, el fútbol obviamente, y tuvimos un acercamiento, ¿verdad?, por el fútbol. El fútbol fue siempre, ¿verdad?, el motivo por el cual nosotros terminamos reuniendo. Jamás tuvimos una reunión donde la política haya sido, ¿verdad?, el objetivo de esas charlas. Nosotros nos reunimos con el equipo de Sudáfrica. Y si te dice, Horacio, acompáñale a Santi Peña, no jugaste partido, hay un parate en el campeonato, practica, ¿qué harías si te dice? ¿Te va a sorprender o no? Si me pide para jugar un partido... No, si te pide un acompañamiento para un acto, le vas a decir, no, primero vengo como futbolista, no me meto a hablarse como político, porque si no, voy a ir contra mis propias ideas de lo que dije en fútbol a lo grande un tiempo atrás. No, si yo te digo, en una ocasión yo me fui me llevaron para hacer una charla no me acuerdo, fue en un evento donde fui con Santi y fuimos, creo que fue Javier Martínez también, estuvo haciendo una charla para otras personas que estaban, no sé, no me acuerdo quiénes eran exactamente, pero que eran todos jóvenes. Yo siempre estoy abierto para contarles mi experiencia de vida a cualquier persona o entidad o institución, ONG, lo que sea, para donde yo pueda influir de alguna manera positivamente. Tanto así que yo tengo entre mis amigos, obviamente no son todos. Santi también es amigo mío y comparto con su familia y tengo una amistad muy buena con él. Pero también tengo amigos que son de otros partidos, que son totalmente que van verá con otras ideas, así que, pero a mí lo político no es, como te digo, no es una opción de momento. De momento, eso no se voy a decir, yo soy dueño de mis decisiones. Sí. Acabaste de decir, ahora jugador porque me siento jugador. Sí. Vos no querés ser jugador por caridad, ya dijiste una vez. Sí. Si le tienes a Roque en el banco y tiene que jugar Roque, ese vos no querés. No. Vos querés el Roque jugador. Sí. O el Roque Santa Cruz en fútbol, la grande Radio Monumental dice jugador. Tal vez hay un momento de tu vida en que alguno dirá, mira, ahora está cerrando en el 2022, tiene otra idea, el mono decía... puede ser gerente, coordinador, lo dijo. Yo lo veo como gerente. Como gerente, puede volver a Olimpia en eso, pero después está el Roque persona, el Roque colorado, el Roque que puede tomar la decisión que quiera. Y alguno va a decir, yo sabía que esta intención de Horacio es tenerlo cerca al Roque. No, mira, es muy difícil y Denny me va a aceptar, seguramente va a coincidir conmigo. El jugador después del fútbol tiene un vacío terrorífico, o sea que nadie te puede decir yo termino de acá y me voy a meter en esto, porque yo no lo veo así. Jamás vi que un jugador, a no ser que se haya tirado de una entrenador como hizo Julio Cáceres, que se quedó ligado al club con la división con la reserva, que se quedó ahí ayudando a otros cuerpos técnicos, pero ya sabía de una, ¿verdad?, y tenía su año. Pero el futbolista tiene un vacío terrible cuando se deja de jugar. Depresión. Y esa es una de las posibilidades. Hay ahora en estos mismos momentos, hay algunas leyendas del fútbol, ¿verdad?, que están armando algunos programas que son para reinsertar a los jugadores y darles mejores herramientas a los que se van retirando, porque no es para nada raro ver jugadores que cuando terminan de jugar entran en depresión o están metidos, ¿verdad? Pero vos no sos, en términos generales, vos sos empresario. Vos Pero tenés tu interés en Alemania, me dijeron, y está muy bien. Ahí tenés que lo que es un geriátrico. Sí. En Múnich. Sí, pero yo, por ejemplo, no quiero trabajar en eso. No, por favor, Roque, lo que te digo es que tu visión, tu perspectiva de vida, hicieron que nosotros sepamos que hay un geriátrico, digo bien, donde hay un error corregime, en Múnich, de primerísimo nivel. Estamos hablando de primerísimo nivel. Dirán, ¿cómo? ¿Qué? Roque tiene un geriátrico en Múnich, de primerísimo nivel. Ya un mundo empresarial. Vos estás acá, tenés los tapabocas tuyo. Cuando se trajo acá, se armó el escándalo ese de Tacolá. ¿Por qué la licencia? Así era la licencia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se le va a Roque? Y vos tuviste que aclarar.
Y ese es el mundo empresarial que te permite una oportunidad de futuro. Y hay otros que no son iguales. A vos te referís a esa persona y no precisamente en tu casa. No, me refiero en general, Arturo. Mira, el jugador puede tener... Hay jugadores que tienen campo, pero nada te va a llenar como te llena el fútbol. El vacío que te deja el fútbol no se llena con nada. No hay nada que pueda suplir. Un segundo, Luis. En mi tienda Vision.com encontrás todo lo que estás buscando desde la comodidad de tu casa. Podés abonar con todas las tarjetas de crédito del mercado y con la tarjeta de crédito Mastercard de Vision Banco. Tienes hasta 30% de ahorro, hasta en 18 cuotas sin intereses. Vision Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectán, Burucuyá, frutica, la más fresca, combinación muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Super Espuma, pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Viva más despierto, acércate al resto de todo el país para conocer más acerca de todos los productos. O hace tu pedido al WhatsApp 0974 20 20 25. Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo, el machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, a 5 minutos del centro de la ciudad, ya pasó del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar? Si puede alquilar, Renta Mac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuya. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora Pizza te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra. Encontrarlos en todos los principales supermercados del país. O Pizza, el momento especial en tu día. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. El VAR en un partido es como el seguro de caución de rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes, para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar en Buenos Aires suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Pero a mí lo político no es, como te digo, no es una opción de momento. Una opción de momento. Frases de colección. Después dice Roque, lo más grande que hay. El viejo se pasaba hablando, él hizo anécdota en cada día. Que fuerte abrazo, comandante. Alberto Vera Jr. ¿Está escuchando esto, Albertito? Eladio Franco. Mi salud y respeto para Roque. Y ya da el teléfono de Nelson Zelaya también. Eladio, que ya quiere ser productor. Nelson Cueva, un capo Roque, gran profesional, sobre todo excelente persona. Y muchos están escribiendo. José, excelente programa con Roque. José Solís, así están escribiendo. Luis Paredes, te faltan 15 menciones, otro locutor. ¿Ya completaste? Metele por el otro manto. La Agrícola de Seguros en Generales, Seriedad de Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que se Quitadol en casa y alivio para todos los dolores. Ello Puchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales, ponete al día con tus cuotas y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay. EMSA Paraguay, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Onix Sedan tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Encontrarlas en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusipellana Casi, RI 2 de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Roberto Rojas dice, saludo de Uruguay, saludo a Roque, creo que la mayoría de los cerristas le tenemos un gran respeto, dice Roberto Rojas. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Síguenos en redes, Facebook e Instagram. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Nervigenol Plus es un potente vigorizante antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. En la Caja Mutual puedes empezar a construir tu futuro a través de los planes de jubilación privada voluntaria desde aportes mínimos de 120.000 guaraníes. Para más información, comunicate al 218-4000. Caja Mutual. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Roque, consultarte sobre el momento en que tomaste la decisión de ir a Libertad. ¿Existió una situación en particular, como se dice, la gota que colmó el vaso, alguna situación allí, o ya era una situación que la venías manejando, diciendo puede ser, o se da en un momento específico? ¿Cómo fue la toma de decisión? No, sí, la verdad que durante mucho tiempo pensé solamente en dejar que pase el tiempo, en ver cómo se iban solucionando los temas, y obviamente que pensando también, verdad, que oportunamente se iba a solucionar de alguna manera. Pero en realidad que fue en la última semana, básicamente, verdad, en la última semana de fútbol. Nosotros prácticamente, verdad, jugamos creo que contra Libertad, perdimos en el partido en Para-1. En ese partido yo tengo el encontronazo desafortunado, verdad, con algunos hinchas. Al siguiente, ese partido no cambió nada nuestra realidad porque había perdido Nacional y nosotros jugábamos también contra Nacional por el último partido. Terminamos ganando Nacional, ganamos semifinales de Copa, ganamos la Copa y ganamos y en esa última semana antes de la Supercopa fue donde básicamente, ¿verdad?, tomé la decisión. Roque, perdón, Víctor, estaba escuchando atentamente una de las primeras respuestas que le dabas a Arturo sobre la decisión justamente y todo lo que se terminó dando en el año de Olimpia. ¿Tu decisión también es un mensaje para decir que hay mucho por corregir en Olimpia si realmente quiere volver a encaminar? Desde afuera uno sabe todo lo que pasa de lo económico, todas las deudas que hay, todo lo que Olimpia tiene que abonar. Ahora también es un mensaje que desde adentro hay muchas cosas por seguir acomodando dentro de Olimpia como para que realmente se puedan hacer bien las cosas y que se vea otra vez en la cancha el resultado de un trabajo serio o el término que quieras utilizar. Mira, yo como jugador nunca tuve ni intenté tener participación tampoco en ninguna de las decisiones que tomaba la directiva, porque como jugador uno tiene que ser jugador y nada más. Obviamente que cuando se llega a una situación como la que llegó Olimpia, algo pasó, ¿verdad? O sea que no hay mucho misterio en eso. Y yo sí que obvio que creo que algo sí al final sirvió para mover, porque tengo entendido que Alfredo cobró los 8 meses o 9 meses que estaba atrasado, también cobró Richard, cobró también Ale, o sea que algo se movió, ¿verdad? Y una situación que yo creo que tiene que tener no solamente Olimpia, sino cualquier club, es el de tenerle a sus jugadores de la mejor manera. Muchas veces se confunde, ¿verdad?, una cuestión de que un jugador, porque es de ese club, porque es fanático de ese club y porque ya viene durante mucho tiempo, de que vamos a dejarle nomás ahí porque él va a entender mejor que esto, y por ahí tratan de cumplir mejor o de darle mejores perspectivas a gente que viene
o de afuera para pagar, ¿verdad? Un caso que pueden entender ellos que sea problemático. El mejor jugador del club tiene que ser un paraguayo y tiene que ser alguien perteneciente al club, porque esa es la identidad que alguien quiere crear. La gente al final, ¿verdad?, se enoja y se molesta, y cuando alguien pasa mucho tiempo en el club tiende, ¿verdad?, a agarrarle a alguno, ¿verdad?, como su jugador de desquite. Y esa situación, por ejemplo, no se refleja cuando un jugador tiene que ser, ¿verdad?, o la insignia del club o un abanderado del club por los años, por los éxitos que ha conseguido, más allá de lo que sabe, ¿verdad?, de que tiene que también rendir cada fin de semana, y de que tiene que también trabajar por su lugar, y que tiene también de que trabajar, ¿verdad?, ese honor que significa, ¿verdad?, formar parte de los equipos grandes. Roque, mencionabas hace rato el tema de sentirte competitivo, esa necesidad de seguir vigente, de seguir en competencia, y te consulto, la decisión, no sé, pasa un poco también porque en Olimpia quizás ya te estaban proyectando para algo a futuro, como una imagen del club para otro cargo, antes que priorizarte como el referente dentro de la cancha. ¿Tiene algo que ver con la decisión que tomaste también ahora? Y tiene también su peso, ¿verdad? Porque, como te digo, ¿verdad?, después son demasiadas cosas, ¿verdad? Muchas cosas que tienen su peso aquí y allá, pero obvio que también tiene su cuota de realidad, ¿verdad? El hecho que también, ¿verdad?, la realidad del Olimpia presenta como casi una obligación el tener que hacerle jugar a los jugadores jóvenes. Yo particularmente no creo absolutamente, ¿verdad?, en eso, en que un jugador, por experimentado que sea o por la trayectoria que tenga que estar en el banco por el mero hecho, ¿verdad?, o de que sea una necesidad o una responsabilidad del club, ¿verdad?, el tener que apurar las cosas para vender jugadores. Esa realidad, yo no creo en eso, porque por más experiencia que tenga Arturo, yo no le veo exigiéndole a Arturo que deje ya de trabajar para que le dé paso a los jóvenes. Eso no existe, en ningún oficio existe esa premisa. Y yo particularmente, yo no estoy para hacerle la vida fácil a los jóvenes. Al contrario, ellos son los que me tienen que hacer la vida difícil a mí, para empujarme, para que yo me dé cuenta de que ya no estoy. Pero mientras que yo note que yo todavía sigo competitivo, ¿por qué yo tengo que entender de que tiene que jugar a alguien más joven por ser joven nomás? Yo no creo en eso. Pero ahí estás diciendo que eso como que te molestaba, te incomodaba en el último tiempo, que te miraban de manera diferente y era como ir dejando de lado a los experimentados, poner a los jóvenes, y vos te sentís competitivo como para ser titular en cualquier equipo del fútbol paraguayo, y te vas a Libertad por esa razón también. Claro, lo que todos pedimos es que se nos trate, ¿verdad?, por igual. O sea, que yo quiero tener las mismas oportunidades de jugar. Y vas a tener exigencias mayores. Porque eso te propone la circunstancia. Y eso es lo que se agradece. Si yo no fuese competitivo, me quedaría donde estaba, o no buscaría más absolutamente nada nuevo. Pero yo quiero, no porque Enciso sea el jugador con más perspectiva, con más proyección, yo me voy a ir a entender de que él tiene que jugar por delante mío. Obvio que yo voy a tratar igual de que si vamos en algún momento se tiene que elegir entre él y yo, de que sea yo. Más allá que después, si le eligen a él, le voy a apoyar y voy a estar atento, ¿verdad?, por lo que necesite. Roque, ¿hasta qué punto puede ser? Yo no sé si te pones a pensar, porque uno te escucha muy muy tranquilo, muy sereno, no entrando en esa locura, que se me permita el término, que sí tiene el hincha, y que uno lo vio expresado en estos días después de tu decisión. Pero no va a dejar en ningún momento de ser especial cuando llegue esa fecha 3 y Libertad tenga que ir a jugar a para uno. Vos te pones a pensar, imaginas algo, preferís no cargarte la cabeza con ese momento y dejar que fluya, como se dice, el momento como tenga que darse. No, sí, yo no soy para nada, soy bastante metódico en mi forma de trabajar, y creo mucho, ¿verdad?, en que hay que disfrutar el paso a paso. Hoy me concentro en ponerme bien físicamente, en conocer a los nuevos compañeros, que obvio que es una situación rara, ¿verdad?, porque nunca en ningún momento pensé, ¿verdad?, de que se haya podido dar, ¿verdad?, esta situación. Entonces voy a disfrutar la pretemporada, disfrutar no creo, ¿verdad?, porque se sufre un poco, pero
trabajar, ver el paso a paso de cómo se va formando el equipo, de ver cómo se va armando todo. Le conozco al cuerpo técnico, sé cómo trabaja y obviamente que ahí está el primer partido, está el segundo, y cuando llegue ese partido será lo que tenga que ser, pero yo no espero, por así decir, nada de ese partido, ¿verdad? En cuanto a la reacción de la gente, te digo, porque mucha gente es como que está pendiente de hacerme o la vida muy difícil ahí, y yo no tengo para nada ningún recargo con la gente de Olimpia. Al contrario, yo estoy muy agradecido con todo lo que he vivido, con toda la vida que he armado dentro del club. Soy muy agradecido por lo que pude construir en términos de trayectoria, por todo el éxito, y me di siempre al 3000% en cada entrenamiento y en cada partido que jugué. Así que, ¿qué más puedo yo decir después de todo eso? O sea que yo estoy muy agradecido con la gente, pero para mí ese partido va a ser obviamente que algo especial por la vuelta. Y va a jugar de visitante en esa cancha. ¿Y sí? ¿En cancha Olimpia? Sí, en cancha Raro Olimpia. decía por eso Roque. No, el Roque de visitante en cancha Olimpia. Poco imaginable. Roque, en Olimpia, en las satisfacciones que te decía Ricardo Mono Tabarelli, cuando volviste renunciaste a algunas cosas. En todos los zonas, hasta en lo económico, para venir a Olimpia. Tu anhelo era volver a Olimpia, querías el retorno. Sí, siempre fue mi sueño volver. De hecho que... ¿Y qué ofrecimiento te hicieron de Paraguay antes de Olimpia? ¿O siempre fue Olimpia? No, tenía oportunidad de seguir todavía por Europa, ¿verdad? Pasa que uno siempre está entre que no quiere volver. Mi idea era volver y poder jugar en un nivel que la gente todavía, ¿verdad?, me se identifique con el Roque que se había ido antes antes que vaya para Alemania, ¿verdad? Por eso que uno siempre está ahí entre que no sea demasiado tarde como para estar en un nivel que por ahí yo no me quería dar a conocer de una manera en que ese no era yo. Y tú fui muy afortunado, muy bendecido, ¿verdad?, de que pude tener toda la experiencia que hemos ganado. Creo que 7 títulos en estos años que yo tuve mi vuelta, y yo creo que esa bendición es increíble, ¿verdad? No me esperaba jamás poder vivir eso. ¿Por qué no volviste a la selección? Y porque ya era también. Pero si está diciendo yo quiero pelear, disculpame la interrupción, quiero justificarme en campo, no era un Roque que venga como un salvataje. Es un Roque Santa Cruz Selección Nacional. Vos tomaste la decisión de decir no, hay otras razones para no volver. No, principalmente es el tiempo que uno necesita para recuperarse, y ese tiempo normalmente es un tiempo, ¿verdad?, que yo podría utilizar, y de hecho que lo utilizaba ya, ¿verdad?, para hacer otra vez, ¿verdad?, una puesta a punto otra vez, ¿verdad?, porque es una semana donde no hay fútbol, donde puedo recuperarme de las pequeñas molestias que vaya teniendo. Es volver, irte a la selección es lo mejor del mundo, es la mejor sensación para cualquier jugador, y no hay un igual, ¿verdad? Jugar por la selección no tiene igual, no tiene parangón, así que es muy duro tomar la decisión, pero era una decisión, ¿verdad?, basada también en la experiencia, ¿verdad?, que me da a conocer mi cuerpo y conocer, ¿verdad?, las circunstancias que me rodean para estar lo mejor posible para mi equipo. Creo que obviamente por tu forma de ser y por todo lo que cosechaste y por esa sencillez propia tuya, cosechaste muchos admiradores, no solamente dentro de fanáticos del fútbol. ¿Qué le podés decir a esa gente de repente que es olimpista y que sintió un poco el corazón roto, que está allí entre qué pienso ahora de Roque, qué va a pasar cuando llegue ese momento de verte con la camiseta de Libertad, cómo lo voy a tomar? ¿Qué le puedes decir a ese hincha que está dolido un poco, que está sentido? No, el hincha se mueve con una manera de pensar muy particular, ¿verdad?, porque las multitudes funcionan así. Yo no puedo intentar cambiar eso, y a mí no me va a cambiar tampoco, ¿verdad?, sentir si es que se llega a dar un rechazo de la gente, a mí tampoco me va a cambiar, ¿verdad? Yo soy una persona, y lo único que yo espero
es que los colegas que tengo, ¿verdad? Tanto en el periodismo como mis compañeros y los jugadores de otro equipo que saben y me conocen, de que entiendan quién soy, ¿verdad? Eso, ahí es donde está el éxito verdadero, ¿verdad? O la forma en que yo mido el éxito que haya tenido, ¿verdad? En mi carrera, ¿verdad? Es justamente en el tipo de reacción, ¿verdad? Que mis compañeros tuvieron conmigo cuando me despido de ellos. Ese es verdaderamente, ¿verdad? Para mí el termómetro por el cual yo mido, ¿verdad? Cómo fue mi paso por el club. Honorable como persona y un excelente jugador, mi respeto a ese gran hombre del fútbol. La política debe ser una opción. Líderes como él le va a hacer muy bien al país. Darío Rotela, dice, y escribe Darío Rotela. Bueno, Roque, el Gumarelo dice, bienvenido al Gumarelo. Otro preguntarle lo de Tabarelli, 80% liberteño. Podés preguntarle a Roque cómo reaccionaron los Tabarelli, que son 80% del Guma, dice. Así que son. No sé si 80%, pero hay mucho Gumarelo ahí. Sí, don Ricardo fue campeón ahí con Libertad y jugó mucho tiempo. Es del barrio otra vez encima. Dentro de la familia siempre hubieron varios liberteños. Bueno, disculpame, me está preguntando Julio Juan. Roque, hablaste con Tacuara después de ya cuando se hizo oficial todo y se hizo público, que hasta donde se pueda saber, porque esa relación existe desde hace mucho tiempo, pero él también lo habrá tomado como algo muy especial ahora tenerte de nuevo como compañero. Sí, de hecho que en aquel primer momento donde se había puesto de manifiesto la oportunidad de poder ir a jugar contra Bragantino, ¿verdad? Ahí ya había hablado con él y tenemos una relación súper buena, ¿verdad? Nosotros somos amigos desde hace mucho tiempo, aparte, ¿verdad? De ese primer encuentro que tuvimos, ¿verdad? En la selección. Antes de eso, siguiendo su carrera, ya había mucho respeto de por medio, así que poder compartir con él a esta altura de nuestras carreras es verdaderamente también muy lindo. Hoy nos vimos antes y me fue muy grato, ¿verdad? Poder tener ese reencuentro. Todavía no estuvimos en la cancha juntos, pero es un jugador que yo admiro muchísimo. Sin duda para mí el paraguayo, ¿verdad? Más relevante que en Europa en la historia de Paraguay, así que yo le tengo un cariño y un respeto enorme, tengo muchísima admiración y poder tenerle de compañero también ahora es para mí muy importante. Te escuchaba atentamente el récord Mandani Caniza, el récord. Sí, mundial. Escuchaba, te observaba, así es, Denis, ¿verdad? Así es. Sacará sus propias reflexiones, Denis. ¿Se entendió? Sí. Él tiene su mira, no le conocemos bien. No, decía lo de Denis Caniza, que lo tenemos récord con nosotros. Roque, gracias por tu presencia. Preguntamos de todo, respondió de todo. Roque Santa Cruz, un saludo a Ricardo Mono Tabarelli, que lo tuvimos acá no hace mucho, sentó una posición también con relación a lo que es Roque como persona y lo que podría ser más adelante. ¿Qué más decir sobre el final de esta charla, Roque? Agradeciendo una vez más tu deferencia de acompañarnos, de tenerte acá en los estudios de Fútbol a lo Grande Radio Monumental, lo que consideres. No, nada más que saludarle a toda la gente. Estuve un poquito ausente. En general soy bastante ingrato con el teléfono en general. Te diría así más para que le entienda. Acá hay un mensaje que dice que vos ya no hablabas con nosotros y que ahora hablas, quién sabe, movido por qué interés. ¿Vos qué te imaginas? La última entrevista de Roque en radio creo que le hizo con nosotros. Te digo nomás el pensamiento, Roque, meterte en la cabeza. Y después te iré a contar la persona. No le voy a contar ese que hizo 100. No. ¿En privado le pongo? Sí, en privado, sí. No, te digo en general que guarda mucho relación, ¿verdad? Con lo que, con el por qué yo no dejé de hablar. Un poco giraba en torno, ¿verdad? En mantener lo más interno posible la problemática del club, ¿verdad? Eso fue netamente por respeto a la institución y por tratar de mantener, ¿verdad? Los problemas que ya estaban, o sea que nosotros desde adentro necesitábamos llevar la máxima tranquilidad posible y de ahí la decisión, ¿verdad? De evitar hablar, ¿verdad? sobre esos temas que ahí iban apareciendo. Bueno, te envío muchos saludos, Eladio Franco, tu profesor de golf, y de Encarnación también se Gustavito. Profesor de Pipino, Pipino y Nelson son los golfistas ahora. ¿Qué? En la playa de San José están escuchando la radio en Encarnación. En la playa de San... ¿Qué, Gustavito? ¿Querés venir a dirigir el programa vos? Ponerle esa música. Ponerle eso, que es tu inspiración que creo. Ponerle.
capaz de ganar el partido por 2 goles contra 0. Lo hizo Roque Santa Cruz. Roque. Y mucho no podemos hacer cuando se trata de dos, cada quien como es. Es inútil desafiar la corriente, al final quien decide es el corazón. Y será Roque. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger y renovar. Tu casa con Sika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Apostale a la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, aposta legal, aposta sin riesgo. No canta de una manera de decir, Roque Denis. Mira qué casualidad, dice Julio Juan del Puerto. Justo ayer estaba ordenando mis archivos del fútbol español. Encontré las ediciones impresas de y marca del día siguiente de una de las noches más históricas en la carrera de Roque. Al día siguiente de la victoria ante Porto y clasificación a cuartos de la Champions en el 2013, Roque. ¿Te acordás? Perfectamente. Se acuerda perfectamente. Se acuerda. Bueno, Roque, ¿qué más sobre el final? Agradeciéndote. Sí, agradecimos. No, yo agradecido como le estaba diciendo antes, la decisión de yo sé que como colega hay cosas que hay que seguir informando, pero me parecía prudente, ¿verdad?, en algún momento abstraerme un poco de todo lo que estaba pasando por el bien del club. Y nada, saludarle a todos, obviamente a todos los que escuchan, a todos los aficionados en general, y desearles, ¿verdad?, que tengan un bendecido año, que sea mejor que el anterior, y que bueno, que traiga muchas bendiciones para todos ustedes también. Muchísimas gracias, saludos a la familia Roque Santa Cruz, fútbol a lo grande, monumental. En MediLife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% de la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguidas en redes como Impaco PY. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entrate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Los Reyes Magos eligen a Tupí, piscinas, bicicletas, triciclos, karting, PlayStation, cama elástica, muñecas, autos, tablets y mucho más. Te esperamos en Boyana, esquina Músicos del Chaco, en horario especial mañana de 7:30 a 20 horas, el miércoles 5 de 7:30 a 22 horas y el jueves 6 de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresó en sal.edu.com.py. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-101010. Chacomar, respaldo total. Falleció José Emilio Gorostiaga, nos dice el arquitecto Dragoto, excelente basquetbolista, sí, campeón con la selección paraguaya en Cúcuta, Colombia, del básquetbol en 1955, creo que fue en el 55. Excelente abogado y profesor. La familia del doctor José Emilio Gorostiaga,
nuestros más sentidos pesan. Inviertan bienes raíces en la urbanización Latania de Campo Nuevo, la ciudad con más desarrollo industrial del Paraguay. Urbanización Latania en zona exclusiva para tener tu negocio, casa propia, frente a la terminal de ómnibus a una cuadra de la ruta 2, kilómetro 211. Consultas al 0972-182-020. Latania, bienes raíces. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismed nuevamente te acompaña en la ciudad de San Bernardino, sobre la avenida Luis Bache Bicentenario, frente al Club Nacional, con servicios de atención médica, ambulancia, primeros auxilios, curaciones, suturas, estudios PCR y detención de antígenos. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. Los amigazos son un verdadero show, siempre aparecen brillando en la oscuridad, ellos saben lo que te necesitas, por eso te recomiendan la ladera Tokio Magna con el pacto de confianza NGO. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra el 14 de enero. Gana un Volkswagen Gol 0 kilómetro, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar, abrazar, disfrutar y compartir. Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680, las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa ibero.edu.py. Estamos buscando al que posee el cartón número 893.212, ganador de un departamento amolado más un auto 0 kilómetro. Animate a soñar. Pedí CNT Sheporemoy. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad, garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Estaciones Shell en todo el país. Ya podés cargar los combustibles más avanzados en Asunción, Mariano Localón, Luque. Hay sorpresas y regalos para los primeros clientes. Llena el tanque con los mejores combustibles. Shell, volvé. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrado, servicios básicos en puerta, posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000 o al WhatsApp 982-230-700. Seguinos en redes La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, cloros, algicidas, clarificantes y limpiabordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. Llegó Fiestas, lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. Sauce y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. De teléfono 021-292-184 y 0992-207-822. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellana, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de las marcas poderosas ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Bueno, Roque Santa Cruz, agradecemos su deferencia. Sí. Después ya una cuestión de interpretación, quien toma, quien no toma su palabra, eso es ya criterio de cada uno, ¿verdad? Pero hablamos siempre de todo. muy claro, muy directo. Salvo la cuestión de lo que hizo para colaborar en el club, no quiso profundizar, pero yo creo que al no negar también ya hay una respuesta de por medio. Claro, no querer hablar del tema, porque ahí lo pasó. Pues yo sé, por eso claro. Por eso. Si no hubiera hecho la pregunta si no tenía conocimiento, ¿verdad? Tampoco quiso interiorizar. Más por el perfil que él maneja, o sea, como para no dejar ante todo el público que él. Con Olimpia, el grande Roque, hasta eso hizo. Por eso nomás tomó distancia. Sí. Nos estamos yendo. Sí, señor. Hoy subimos en exclusiva la parte central de fútbol, donde en exclusiva a Roque Santa Cruz. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Yo no tomo ninguna decisión pensando a cuánta gente le va a gustar. Pero a mí lo político no es, como te digo, no es una opción de momento. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper.
Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Descarga nuestra aplicación para dispositivos Android en Google Play. Para dispositivos iOS en la App Store y desde la App Gallery de Huawei. Búscanos como Monumental 1080M. Monumental 1080. Radio Futuro. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM.